Suscríbete a La Panterita. A todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Arturo? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Hoy dio las explicativas Luis Vidal y Quique Landaiva se encarga a las 16 de Recoleta. Se entendemos que Olimpia juega con Libertad, que el Cerro juega con Ameliano, pero... Y explicó las razones del por qué. Ayer estuvo Niño bien, estuvo... Sí, Argüello. Le agradeció inclusive porque él a principio de año viene como jugador de fútbol y después le dan la oportunidad de ser entrenador. No sé si ya está coincide con él, ¿no, Germán? No, hizo no, una carrera en Bolivia de muchos años. Sí, ¿Oriente Petrolero? fue un poco raro la historia de él con Recoleta porque él llega a jugar un partido benéfico que se juega en cancha San Lorenzo. Ajá. Y justo Luis Vidal estaba en ese partido. Y se ve que se destacó. Y ahí Luis le dijo, ¿no quería venir a jugar con nosotros? ¿Qué partido era? Partido benéfico de los perros en cancha San Lorenzo. A comienzo de año, ¿eh? A comienzo de año. Y ahí lo contrata como jugador. Se pone bien físicamente cuando era Eliseche el técnico de Recoleta. Sí, sí, sí. Y bueno, y después con el pasar el tiempo, él deja la profesión de jugador y se dedica a dirigir. Para llamarla a Quique Landaiva actualizamos. A las 4 va a ser presentado. Ayer presentó renuncia, hablamos, ¿qué querés poner? Las dos partes, Gustavito y Pucú. Tenés el técnico que se fue, tenés las razones por qué se va, está bajando. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Ensa Inmobiliaria te trae un descuento, una nueva oportunidad para estar al día. 50% de descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. Promoción exclusiva para pagos en caja, transferencias bancarias o depósitos hasta el 30 de septiembre. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ayer nos sorprendió la información a la tarde, cuando recibíamos producción externa, que renunció, y fue así. Renunció Argüello en Recoleta. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Es tu oportunidad de llevarte al mejor precio contado y si preferís en cuotas. Por este mes contamos con más descuentos que antes. Realiza tu compra al WhatsApp 01866320061. Universo Electrodomésticos. ¿Cómo te va, Quique Landaiva? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la mesa de la audiencia. Bueno, ayer en la tarde teníamos la información de la renuncia de Francisco Argüello, técnico de Recoleta. Hablamos incluso largo con él, de su familia en Bolivia. Acordó la salida con... Renunció, me voy, le dijo a Luis Vidal. Hablamos con Luis Vidal. Y en la charla esta mañana Luis nos habló que vos asumís en Recoleta a las 6 de la tarde, Quique. Sí, yo venía trabajando con ellos en forma de un asesoramiento. Realmente trabajé mucho también con Francisco. Me sorprendió realmente, muy buen técnico, buena persona, abierto, y bueno, no sé por qué se dio esta situación, y como yo conozco el plantel, entonces vamos a ayudarlo por estos dos partidos, ¿verdad? Acá el objetivo es realmente ya hacer una buena presentación en Copa Paraguay, ¿verdad? Tal cual, o lo que decía Luis Vidal, hay un distanciamiento, ahora está esperando su rival, después hay fecha, se alarga Copa Paraguay hasta el final, y habló del numeroso plantel que tiene, la plantilla 35 jugadores, Quique. Sí, él también, yo justamente le dije que yo no estoy en posibilidad ahora de bajar el número de plantel, que eso es algo del club, que ellos me den el plantel con quien trabajar, y bueno, tenemos 15 días para
preparar ese partido, que es muy importante porque sería pasar a semifinal de Copa Paraguay. Pero vos vas a dirigir Recoleta. Sí, estos 3 partidos. Realmente yo no estaba este año ya en mi plan de dirigir, pero Luis es un muy amigo mío, conozco también el club, Miguel María, y hace rato que vengo con ellos haciendo asesoramiento, y bueno, surgió esta posibilidad y vamos a ayudarlo a ellos. Bueno, compañeros. Un punto sacándole de Recoleta, hoy está en la lista Aarón Páez, y él conoce mucho la formativa de Olimpia. ¿Lo conoces a Aarón Páez? Está hoy concentrado en Olimpia, Quique. Sí, creo que pasó por tus manos igualmente. Un chico de muy buenas condiciones. Tiene una condición bárbara, un físico impresionante. Ojalá que le puedan sostener varios partidos, pues yo creo que es una de las grandes promesas de Olimpia. Realmente hoy le van a ver el físico que tiene, es increíble, y yo creo que muchas veces en los clubes grandes no se le está sosteniendo mucho a los chicos, y yo creo que Aarón, ojalá que pueda demostrar lo que demostró en formativa, porque yo creo mucho en su capacidad. Es un chico de Capital, es del interior, no sabes cómo llegó a Olimpia, Quique. Es de Capital, ¿verdad? Estando yo como gerente de Olimpia, yo fui uno de los que sugerí que él con Julio suba, y él creo que ya debutó con Julio. No le fue bien en los 2 partidos, pero te digo que es un jugador realmente muy interesante, y como para pegar un físico realmente de jugador europeo. Y por eso se viene destacando hoy en su categoría, que logró también clasificación para Libertadores. En la sub-19 viene haciendo goles. Sí, sus números realmente son muy buenos desde hace años, pero eso también hay que decir la verdad. Hay muchas veces los números en formativa realmente son buenos, pero eso hay que ratificarlo en primera. Acá en Olimpia, en Cerro, hay que demostrar mucho carácter para jugar, ¿verdad? Y bueno, ahí está la prueba para ver si él puede llevar eso a primera. Yo creo mucho en él porque conozco también su mentalidad, aparte es un gran chico. ¿Lo vimos jugar a nosotros? Jugó 2 partidos en primera, 76 minutos en cancha. ¿Cuándo fue eso? El año pasado, de la mano de Julio César Cáceres. Con Julio Cáceres, con Julio. Tiene 1,88 m de estatura. ¿Y cómo se mueve arriba? ¿En qué función? Delantero centro, es muy grande, le van a ver, tiene un físico realmente imponente. Sí, yo entiendo. De ese físico tiene que ser más para 9 de área, Quique. Sí, pero técnicamente él no es nada malo. Realmente, por eso te digo, si él llega a demostrar lo que hizo en formativa, podemos estar ante un 9 de muy buen futuro. ¿Y sabe quién sabría mucho como 9, como en físico, cuando jugaba aquel hombre que General Díaz? Ábalos. Ábalos, sí, en General Díaz, sí. Sí, él sabría mucho, arrastraba los centrales y sabría. Sí, me acuerdo yo, Gabriel. Yo también me acuerdo muy bien, por eso digo que hoy el fútbol moderno está no sos solamente un inquilino en el área, sino arrastrar, hacer sacar. Crear. Gracias, Quique, por tu tiempo y que sea con éxito, Quique. No, le agradezco mucho y ojalá que no vaya bien en nuestro otro partido. Quique Landaida, nuevo técnico de Recoleta. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Incluso Argüello tiene la familia en Bolivia. Sí. Eso nos dijo ayer. Y también lo dijo el propio Luis Vidal. Con Mubi Bueno ganás más. Si sos conductor de Mu con cuenta Bueno, tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Mubi y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. 11:38. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Nos sorprendió lo del Argüello? Sí, porque hizo una muy buena campaña. Sí, pero renunció. Decisión propia, claro. Decisión propia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Bueno, y vamos a ir entonces
entonces el trabajo editado Gustavito o ponemos tal cual para hacer un seguimiento y después nos metemos en los partidos de hoy. Solo lo de Recoleta, estaba peleando el campeonato. Sí, quedó en el tercer lugar de momento, quiere cerrar en ese puesto y está en cuartos de final de Copa Paraguay, esperando que pase ahí. Ahí, por ejemplo, si Recoleta da el batacazo y sale campeón, va a jugar Libertadores el año que viene, pero es ir paso a paso para con, eso era ser con los campeón. equipos intermedios, solo campeón. No echa de menos la probabilidad Vidal, pero es muy consciente del plantel. Cuando lo escuchen dice 35 y después habla de la fecha. Se va a la intermedia y después hay un distanciamiento. Copa Paraguay se avanza y ahí otra vez hay un tiempo. Hay un tiempo. Una brecha larga. Ahí mismo, Germán. Entonces, antes es una cuestión de presupuesto que se respeta. Los presupuestos deben ser respetados. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Vamos entonces con, primero, haciendo la crónica de los hechos. Primero hablamos con Argüello en el extra. Ahora hablamos con Landeira, que es el nuevo técnico, porque eso nos dijo esta mañana en Urbana, Luis Vidal. Aquí tenemos al ex técnico de Recoleta, Francisco Argüello. Ex técnico de Recoleta, Francisco. Sí, así mismo, querido Arturo. Gracias a Dios, hoy tuve una reunión al mediodía y tarde con mi amigo, el presidente Luis Vidal, y bueno, siempre trato de salir por la puerta grande y ante todo reconocer a la persona que me dio la oportunidad después de 20 años estar en mi país, porque él fue el artífice de primeramente traerme como jugador. Por estas cosas la vida no se dio. Después de un mes retorné nuevamente al país ya como conductor y la verdad que muy agradecido con él, con Dios por esta gran oportunidad y disfrutando minuto a minuto de nuestro querido Paraguay, querido Arturo. Francisco, y renunciaste. Si bien es cierto, no alcanzaron el título. Venía la pelea en la última fecha donde se frenó. Y ahora Copa Paraguay, Francisco. Sí, así mismo. No logramos el objetivo, obviamente. Aprovecho este momento de felicitar al cuerpo técnico, a todos los dirigentes de Sol de América, de igual manera a 2 de Mayo, que hicieron una campaña muy buena. Obviamente han sobresalido igual que como otros equipos. Y gracias a Dios podemos decir que estamos ahí tercero. No logramos el objetivo, goles a favor tenemos, creo que el que más condiciones hemos llevado, 56 goles, pero no alcanzó, querido Arturo, y la verdad que es una pena porque de verdad hemos hecho lo posible y lo imposible en cada partido, tanto cuerpo técnico y obviamente los jugadores que salen a representarnos partido a partido. Son reconocidos a Luis Vidal de Recoleta, pero no dirigí la instancia de cuarto de final de Recoleta. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida hay que saber dar un agradecimiento como diciendo ya está. Creo que hay cosas que de repente obviamente no es fácil, que sea Arturo, de ser compañero de fútbol en enero, arrancar el año con la mayoría en el vestuario y que de repente se torne otras cosas ya dirigiendo, porque siempre lo más importante es como entrenador de fútbol, siempre me gustó tomar decisiones y bueno, agradecido al presidente que siempre me dio obviamente la derecha, consultado con él obviamente porque me gusta mostrarle que se viene en la semana, no soy egocéntrico, el yo no me permite ver otras cosas, no, a mí me gusta dialogar, me gusta aprender y más todavía que obviamente muchos años no estuve en mi país, soy prácticamente un desconocido en mi país y digo, cada momento es perfecto y Dios me puso en mi corazón. Viene 2 partidos para la intermedia, ojalá puedan terminar de la mejor manera, puedan terminar tercero, obviamente por el tema acumulativo también. Y bueno, se viene Guaireña y Guaraní y sé que le va a ir bien al club ante todo y agradecido a cada uno de los jugadores que se brindaron al máximo, Arturo. ¿Hubo intromisión en tu trabajo? Contestame, por favor. No, para nada, siempre tomé, no, en absoluto, Arturo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento eterno a cada uno de los jugadores, a Luis Vidal, a toda su directiva y agradecerle también a mi familia desde Bolivia, a mi esposa e hijos y a mis padres en la campaña en la zona de Tebiconé y Ujairá, porque yo soy de esa zona, Arturo, muy honrado de ser partícipe de creo que un torneo muy importante de Recoleta, Arturo. Bueno, y ahora el instante Luis Vidal, un segundo.
Decí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el jueves 28 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Segunda convención OMD, Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega a Paraguay. Grandes exponentes como Gustavo Grossi, futbolista más ganador de la historia de River. Franco Bombicino, kinesiólogo River. Viernes 20 de octubre, Hotel del Yati Golf Club Paraguayo. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. Sí, para recordar los pasos de Francisco Argüello, porque es su primer trabajo aquí en Paraguay, sí, como comandando un cuerpo técnico. Aquí veo, por ejemplo, en su momento, él llegó a trabajar incluso en el cuerpo técnico de la selección de Palestina, de la mano de Julio César Valdivieso. Lo llevó como uno de los asistentes. Hizo toda su carrera técnica hasta ahora en Bolivia, hasta este momento en el cual llegó a Recoleta. Dirigió equipos de ascenso, dirigió Aurora, entre lo más importante. Y como futbolista, porque en realidad hay que decir que uno lo tiene más identificado con Bolivia, él pasó por Sport Colombia antes de ir a Bolivia, pero hablamos de más o menos 20 años atrás el recorrido de Francisco Argüello. Para cerrar el círculo, escuchamos a Luis Vidal, presidente de Recoleta. El profesor Argüello ayer tuvimos, cada semana tenemos nuestra evaluación, de hecho trabajamos juntos desde que él asumió la conducción técnica del club, y tuvimos una reunión y él decidió dar un paso al costado. Ya termina un mes, termina también el contrato inicial que teníamos, ¿verdad? Nosotros sabíamos que el torneo de la intermedia terminaba a fin de septiembre, el último partido se juega en octubre, ¿verdad? Y además hemos perdido toda chance dentro del campeonato. Hemos hecho una evaluación y Pancho dijo, bueno, hasta acá llegamos, creo que dimos todo, hicimos lo mejor, tratamos de lograr ese ascenso. Y como sabes, Arturo, la Copa Paraguay se juega recién a mediados de octubre. Si se gana el partido se vuelve a jugar fin de octubre, fin de noviembre, inclusive a veces llega hasta diciembre, ¿verdad? Lo cual hace 2 meses sostener toda la estructura, jugadores, cuerpo técnico en pos de ese objetivo. No es tan sencillo cuando tenés recursos en la intermedia, que bueno, que la APF por supuesto colabora muchísimo, pero hay que sostener todo aquello. Hay jugadores que necesitan seguir trabajando, ir a ligas, seguir cobrando. Entonces todo eso un poco, yo creo que también que hizo un poquito que el profe diga, bueno, hasta aquí llegamos, hemos dado todo, no tenemos más chances. Y él también tiene su familia en Bolivia. Para él fue algo muy fuerte, dejar a sus hijos, su familia, tomar el desafío de venir primero como jugador, luego como entrenador. Se sufre bastante a la distancia. Su familia vino a visitarle, creo que en una ocasión, y todo eso yo pienso que influyó un poco en la decisión de él, decir, bueno, Presi, hasta acá llegamos, yo creo que dimos todo, y quiero descansar un poco para seguramente después, porque se merece tener otra oportunidad, tal vez en otro equipo, o por qué no en algún futuro con nosotros también, ¿verdad? No hubo una causa ni de la directiva, ni mucho menos tampoco creo que ni del plantel con él. De hecho, él fue compañero de los muchachos y es amigo. Pienso que, no sé, como que se hizo todo el intento, dio lo mejor, y es que como que aterrizamos un poquito también después de dar lo mejor el último partido con Santaní, y se probaron muchas fórmulas. Se nos escapó ahí el ascenso en las fechas finales. Eso creo que es lo que hizo que el profe tomó una decisión para mí sabia, ¿verdad? Porque finalmente es como que dio su mayor esfuerzo y quedamos ahí a la orilla. Pero bueno, son cosas del fútbol y somos hombres de fútbol y sabemos que esto puede pasar, sobre todo cuando en un torneo tan largo de 16 equipos solamente 2 tienen el premio de ascender. Bueno, renunció Francisco Argüello, técnico de Recoleta. ¿Vos estás aplicando los motivos?
la poca participación futbolera, profesionalmente hablando, Copa Paraguay, distante por fecha. Vos quedás al frente de la dirección técnica. ¿Se va Francisco con todo su cuerpo técnico? ¿Se fue? No, solamente el profe Francisco con el profe Pedro Aníbal, ¿verdad? Yo no, o sea, el profe, su cuerpo técnico realmente siempre fue Francisco Pedro Aníbal, lo integró de nuestro. Recoleta es una institución especial, ¿verdad? Que siempre tiene sus colaboradores, tiene su grupo dentro de la institución, eso lo saben todos los profesionales que vienen. Cuando vino el profe David Villalba, estuvo el profe Ruiz, siempre con nosotros tenemos dentro de nuestro staff, está Juan Daniel, que es nuestro director deportivo, que también es entrenador, está Jorge González, que también es entrenador, yo también soy entrenador recibido. Trabajamos siempre en un equipo, tenemos nuestro analista de video, Federico Chávez, que también es entrenador, forman parte del profesor Juan Sosa, que estuvo en Guaraní, Sergio Fernández, o sea, tenemos una serie de entrenadores que forman parte del staff del club, que generalmente el club decide una política para que los directores técnicos que vengan por el club la ejecuten y trabajen en conjunto. Siempre hacemos charlas y reuniones previas y durante el torneo. Entonces, dentro de eso, uno de nuestros asesores, amigo, compañero mío de colegio y también gran persona y gran entrenador, que es el profesor Quique Landaida, es el que va a estar ayudándonos en lo que queda del campeonato, porque de hecho él trabajó con Pancho, trabajamos en el sentido de que él es nuestro asesor permanente hace años en el club, pero si bien estuvo como entrenador de otro club en un momento dado, en ese momento por ética, por supuesto, dejamos de trabajar en ese momento, pero siempre Quique es un amigo y él va a estar ayudándonos en estos dos partidos que nos quedan. Jugamos el sábado con Pastoreo y esperando la designación, o sea, la disposición de la PF de cuándo sería esa fecha de Copa Paraguay y enfrentar eso con los jugadores que queden del plantel. Nosotros tenemos un plantel muy largo, 35 jugadores de primer nivel, casi 3 equipos, y vamos a reducir a 22 por una cuestión de que evidentemente se van a jugar prácticamente 1 o 2 partidos más en la Copa y con 34 jugadores es más difícil enfrentar eso, porque no tiene sentido tener 3 jugadores por puesto ya para encarar solamente un posible partido o 2, ¿verdad? Ojalá lleguemos lo más lejos posible. Entonces el profe Landaida hoy va a estar con nosotros desde las 16 horas, vamos a presentarle como ya le conocen todos los muchachos, saben, solamente para planificar digamos lo que queda y que haya un orden ahí y dentro de lo que serían estos 2 partidos de campeonato. Y el de Copa, que estamos a la espera, como te dije, los jugadores también, porque no es fácil cuando termina tu campeonato vos seguir 2 meses en actividad pensando en jugar un partido o 2. Y bueno, se entiende, Luis Vidal, presidente de Recoleta, Quique Landaida esta tarde presentado, ustedes en la Copa Paraguay esperan por Guaraní o Guaireña en cuartos de final, así que Quique Landaida toma la posta y es el nuevo técnico de Recoleta lo que resta del año, lógicamente incluyendo Copa Paraguay, Luis. Así mismo, Arturo, como te digo, Quique trabajó en el profe Pancho en toda esta última etapa con nosotros, ¿verdad? Asesorando, ayudando, analizando rivales. El profe Pancho en ese sentido espectacular, siempre muy abierto. Hemos trabajado en conjunto, le deseo lo mejor a él. Es un profesional paraguayo que estuvo en el extranjero, una carrera brillante como futbolista, tiene mucho futuro. Me encanta cómo dirige, cómo vibra, cómo trata a los muchachos y tiene esa pasión en las venas. Y como te digo, Quique hoy asume, vamos a ir hasta el final, hasta donde podamos llegar. Esto es fútbol, si bien son equipos de primera división los que están quedando al final. Nosotros vamos a pelear el premio, como sabrá, de llegar a Copa Libertadores es solamente para un equipo de primera, entonces eso también hizo que seguramente no con el profesor Pancho se medite bien, pero ahí al final es buscar más que nada llegar lo más lejos posible en esta instancia de Copa Paraguay y hacer un poquito de historia para el club en el sentido de tratar de ganar ese partido. Allí las palabras de Luis Vidal y la actualidad en Recoleta, hoy ya con Landaida como nuevo entrenador para estos últimos juegos, 2 de la intermedia y 1
de la Copa Paraguay. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, call center 569-9000, tupi.com.py, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, envío de pedido 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos te activan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Hoy 2 partidos, uno en el marco de la Copa Paraguay. El juego de Cerro Porteño Ameliano será a las 17 en Villaliza. Y luego Libertad Olimpia será en cancha de Libertad 19:30. Regularización del campeonato, este partido pendiente, Libertad Olimpia. El día Itaú llegó a Punto Farma todos los miércoles. Al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Gran lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Residencial Quintas de Pacaraí, sobre Ruta Paraguay 2, a 3.000 metros del peaje y a 1.000 metros de Curuzú Pablito. Lotes arbolados, transporte y acceso a la ruta en puerta. Servicios básicos, cuotas desde 500.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683 o al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Mirando lo que pasará hoy en primer turno, 17 horas se enfrentan Cerro y Ameliano, juegan en Villaliza. Ameliano pone todo, así como ya había dicho la vez pasada Humberto García, que reservó y cambió hasta el arquero en el último partido. En principio de lo que nos decía ayer en el extra, va a poner el mismo equipo ante Olimpia. Habría que ver si algo no varía, pero dijo el mismo equipo que puso ante Olimpia. Vamos a buscar para comparar allí un poquitito de los que están, pero están todos convocados. Están todos, exactamente. Están todos. Mirando todas las principales figuras, están todos los jugadores del Sportivo Ameliano, y en Cerro el que no está es Jorge Morel, que va a tener por lo menos 10 días de pausa por un tema muscular. Se pierde por de pronto los 2 partidos ante Ameliano, el de hoy y el del día domingo. Veremos si para el siguiente hay alguna expectativa de que pueda volver a los campos Jorge Morel. Y hoy el que está para reemplazarlo es Lucas Quintana. Entonces van a ser 2 cambios con respecto al último partido. Quintana ingresa por Morel y Cecilio Domínguez por Tobías Portillo. Sí habrá un problema grande para Bernay el fin de semana, porque está expulsado Brock, no puede jugar, y está lesionado Morel. Sí, ahí va a tener que rearmar una defensa. Lucas Quintana nueva. Y ver quién es el otro, ¿verdad? En principio. Ver otra posibilidad en la saga central. Tiene, por ejemplo, a Ronaldo de Jesús. Habrá que ver a qué otra opción recurre. Germán, en estos casos es donde el técnico por allí tiene una complicación. O sea, tenés a los titulares, que son Morel, Brock, pero después ellos, entre lesión y sanción, te quedas con los juveniles. El que trajo y coincidentemente. Es verdad, el chico que se recibió. Megarejo, o sea, va a tener que recurrir a la formativa. Mota, que llegó a jugar en central, hoy no está todavía tampoco está disponible. Y se da justo la lesión de Morel y antes la expulsión. Lo de Bro va a ser por un partido, pero ya son partidos claves. Porque roja directa. A tener razón, 2 partidos, cierto, 2 partidos. Y si Morel no se recupera hipotéticamente para el siguiente, jugará 2 partidos del torneo local. Con un informe arbitral bastante raro, porque no se jugó si era si sí o si no también. Claro. Al final, la ventaja que tiene Bernay y el cuerpo técnico de Bernay, que conocen lo que hay abajo, y o sea, y pueden decir, bueno, este me puede rendir. Ahora, después ya va a depender del jugador, que si rinde, y el resultado le va a decir si acertó o no, porque no es fácil jugar en formativas y de golpe ir a jugar a la primera división, y más en la instancia que está jugando Cerro, que está peleando el campeonato. Y también un título que no tiene, que es hoy Copa Paraguay. La Copa Paraguay. Esa es otra realidad. Que es a un partido, que para ahí te queda fuera. No pudo ser campeón. Si repasamos, Víctor, Guaraní el primer campeón. Sí, Guaraní, después, Libertad, Olimpia y Ameliano. Son los 4 campeones hasta aquí de las ediciones Copa Paraguay, algo que hasta aquí Cerro no logró.
Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. El Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. El probable equipo de Ameliano, el mismo que jugó ante Olimpia en para uno, aquí nos envía Fabián Papaleo en el arco, Fabián Franco, Walter Cabrera, Tomás Gutiérrez, Abel Paredes, Alejandro Zamudio, Edgar Saracho, Aldo Maíz y Elvio Vera, media punta Diego Barreto y como delantero Richard Torales. En algún partido estuvo también como titular Vareiro, sí, pero en principio fue Torales titular en ese juego. O sea, repetiría de lo que nos dijo Humberto ante Olimpia, ante Cerro, el mismo equipo. Pero tiene a todos. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, ¿qué me dijiste? ¿O que el hincha de Olimpia estaba en tu llamado con el Cerro? Querer saber quién está más entusiasmado entre los dos juegan hoy. Sí, porque justo Olimpia se frenó el fin de semana y Cerro, ¿cómo testear un poco cómo está el ambiente, el sentir de uno y otro? En 20, 30 segundos. Pero no hace falta decir nombre, ¿verdad? Si quieren, soy fulano, cómo le ve a Olimpia, cómo le ve a Cerro, pero sin menospreciar al otro, o sea, que sepan aprovechar el momento de opinión de cómo le ven de a su club, de su club. Ahí está. ¿Puedo decir que hay más entusiasmado de cuál de los dos? Para mí están 50 y 50 los dos. No, jugarte en la voz. No, 50 y 50. Yo creo que el público Olimpia más entusiasmado, ¿y vos? El último empate como que frenó otra vez. Los dos están... A ver cómo ven a sus equipos. La puta, según me dijeron a mí, hay más hinchas olimpistas que escuchan la radio que cerristas. Bueno, ahí les vamos a ver los mensajes, los que envían. ¿A qué número? El verdadero audio. Pero no te vayas a poner nervioso si perdés. No, pero no es perder. Quiero escuchar la opinión del oyente. No, o sea, ábrele un poco la mente. Pero a lo mejor no quiere y te dice, yo soy de Olimpia y de Cerro y somos más los olimpistas que Cerrita y Versa. Pido más. Y bueno, y pedí más, no te vayas a poner 0971 10 80 10. Podemos anotar, a ver qué cuánto opine, Olimpista y cuánto Cerrita. Eso es lo que vamos a hacer. Que no haga lo cuenta lo fácil. No lo dijo usted. Pero si va a hacer encuesta, entonces cambia. Entonces cambiamos. Entonces encuesta. Cerro Olimpia cambia diferente. Yo pedía opinión, ya pedía algo más. Pero si vamos al... No te van a hablar los perros. Sí, como que no. Están enviando. Para mí que hay más olimpistas que escuchan la radio. Vos me botezaste en la cara, Gustavito, ¿te parece, Pío? Me botezaste 2 veces ya. Hace rato que le falta oxígeno. Perdón, vendemos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Cibayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Buenos días, señores, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Soy Mario Sotelo, gana Cerro, evidentemente. No entiende. Acá la pregunta es si hay más olimpistas que cerristas escuchando la radio o cerristas más que olimpistas. Y como dice el niño, si querés hacer un agregado, ¿quiénes escuchan más? Hoy juegan los dos. ¿Quién está más a la expectativa? ¿El hincha de Olimpia o el hincha de Cerro en la programación? Eso nomás. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Otro. Cerro toda la vida. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conocer los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. No es otro tema, Arquitecto, le gusta a lo mejor, nos vemos en Cancha de Libertad. Dejanos nosotros, Arquitecto, vamos a hacer el programa y vos escuchás. Si no querés escuchar, nos saludamos en Cancha de Libertad y sabés contra radio al mediodía ahí, ¿verdad? Vamos Cerro. Hoy Libertad gana, pero igual Cerro sale campeón. Lo remontamos. Libertad gana, veo. ¿Cómo está? Gana Cerro. Ese entró como cerrista, ¿verdad? Sí, vamos Cerro, digo. 3-0. Buen día, Arturo. Este técnico Bernapio ya se queda para Cerro. Cerro está mejor que Olimpia.
después? 4 de Cerro. 4-0. Hola a todos, en especial hola supercuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola super espuma, viví más despierto. 12-3. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, hasta 50% descuento en los productos de las marcas Samsung. 80 sucursales, llamanos al 519-4000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olimpia, comandante. ¿Cómo está? 4-1. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y en las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Ustedes quieren que gane hoy Olimpia, porque si gana Olimpia el campeonato va a ser lindo para ustedes, porque si Libertad gana ya es campeón. ¿Y después? ¿Y ese de quién es? No quedó claro. 0971-1080-10. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Buen día, comandante, y a toda la mesa. Olimpia, siempre, comandante. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El hincha de Cerro, Arturo. ¿Cómo está? 5-2. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. El primero que llega a 20 gana y terminó. El primero que sume 20 ya está. Cerro, presente, siempre Cerro. ¿Cuánto está? 6-2. De la Sole, qué goleada la audiencia de Cerro a Olimpia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Hoy gana Olimpia. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Buenas tardes, Cerro Porteño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMY Flores. Buenos días, Arturo. Buenos días a la mesa. Gana Cerro. Proba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Evidente que del club de quien más se habla van a escuchar más el programa. Claro que la gente de Olimpia, ¿verdad? Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Cerro, toda la vida, comandante. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Vamos Cerro, que se puede hasta el último, como ciclón, estilo ciclón. ¿Cuánto está? ¿Cómo vamos, 10-4. No puede ser la goleada de Cerro Olimpia en la hinchada. Sí. Tienen que apurar a los olimpistas porque si no van a... ¿Otro? Olimpista, Arturo, olimpista. Según Carlos Correa, solamente en enero perdemos la encuesta porque salimos los olimpistas todos de vacaciones al exterior. Saludo al colega. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Arturo, buen día. Hoy gana Olimpia. Hoy Olimpia le ayuda a todos los que están ¿Cómo está en el la tema? punta. 10-6. Acortó ya Olimpia. Sí. Puede terminar ganando, ponelo. Cerro Porteño, campeón. ¿Cómo está? 11-6. Ventaja fuerte. El niño Jorge dijo Cerro, ¿verdad? Fuerte ventaja Yo para pensé Cerro. más parejo. Pero no, también, parece que no. 50-50 había dicho. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Cerro Arturo. Sentí la potencia de manejar con Supra 95 en la Nasta campeona del Transchaco Rally. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Te esperamos en todas nuestras estaciones de servicio. Copetrol, vamos. Buen día, comandante. Tranquilo nomás, comandante. No te vayan a poner nervioso, comandante. Tienes razón. No dijo. No dijo, pero él me le agradezco mucho la sugerencia.
Pero tenés razón, me conoces sobradamente. Otro. Cerro y fútbol grande, un pacto que no se puede romper. ¿Cómo está? Papá. 13-6 a favor de Cerro. De la suerte. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué es cierto de que los hermanos Romero van a reforzar el año que viene en Cerro? Eso es la noticia vieja. ¿Cómo está el tema? Ese no entra, ¿no? Ese no entra. Buen día, Arturo, y a la mesa. Y desde que me siento un olimpista, siempre escuchándote. Somos más toda la vida, 4 millones. Y ganamos hoy. ¿Cómo está Olimpia? 13-7. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Ahora seguimos, Víctor. Avanza Coloso, el profesor decano. ¿Cómo está? 13-8. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. ¿Qué hace Arturo? Mal aporte Olimpia 3-1 hoy, 3-1. ¿Cómo está? 13-9. Este domingo 3.250 millones en premios. El grandioso volvió con todo. Y en el poderoso tenemos un Audi Q2, 2.000 millones en ETC por Emoy. Vamos Cerro, vamos Cerro, vamos Cerro, Cerro, Cerro. Hoy Libertad gana. Vamos Cerro. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Seguimos. Buen día, comandante. Cerro porteño, toda la vida. ¿Cómo está? 15-9. Es fuerte la diferencia, mucha. Buen día, señores. Toda la vida, aguante Olimpia. ¿Cómo está? 15-10. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. En 20 termina. ¿Ese qué? Y yo entiendo que es una música de Cerro. No. Tiene que ser más claro, más contundente, más contundente. Cuaco tipo y comba, ya que tuve internet ya cortada. Si un hay catuina de un mes ya puedo misui. Va pio. Si no se le puede cortar el internet un mes por lo menos para descansar. Buenas. Cerro, toda la vida. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 SA. 16-10. Está a 4 de ganar el partido Cerro. ¿Qué tal, Arturo? Olimpia 100%. ¿Cómo está? 16-11. Mete pues, Víctor. ¿Tenés o no tenés? Sí, muchísimo. Gana Cerro y empata Olimpia. No vale. Vamos Cerro. Vamos Cerro, sí. ¿Cuánto está? 17-11. Está para ganar Cerro. Buen día, comandante. Olimpia hoy 1-0. Tu entusiasmo nomás no es muy contagiante. ¿Cómo está? 17-12. Perdón, me salió del alma. Los perros. Buen día, comandante. ¿Cómo estás? A toda la mesa. Buen día. Siempre Olimpia campeón. ¿Cómo está? Vamos para arriba. 17-13. Los perros. Los perros. ¿Qué querés decir? Un grupo para atentarse por club ni nada. O sea, vamos a suspender, boludo. Por favor, dale. Oh. Cállate a poco, por favor. Juega y gana en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. ¿Cómo está? 17-13. Buenos días, Olimpia por siempre. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Cerro, toda la vida, esperando el partido de la tarde. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cerro, toda la vida.
En Cantabria sea primavera de descuentos 30-33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Cantabria sea. ¿Cómo vamos, Germán? Y está el golpe knockout. 19-14. Sí, 19-14. Se mantiene allí esa Está 5 de diferencia. Veremos si liquida ahora Cerro. Buen día, comandante. Buen día para la mesa de fútbol a lo grande. Cerro Porteño. Pero le da para el balotaje porque fueron por 5 niños. A veces en el balotaje una segunda vuelta. Igual, le metemos. Vamos a arrancar. ¿Qué decís, Gustavito? 10 para arrancar una segunda vuelta. ¿10? Sí, 0971-1080-10. O sea, pero es que, por ejemplo, si gana Olimpia ahora, ¿ya ganó el torneo o va a un desempate? No, tenemos que ver el total. Va a desempate. Ahí define el comité. Bueno. Vamos paso a paso. Una segunda vuelta. Vamos a ver qué tal. Arrancamos de cero. Vamos a ver qué tal. Víctor. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. A la puta que está pesado, Gustavito. ¿Cómo le apoyás, Gustavito, veo? ¿Vos no viniste para eso? Me hace reír mucho. ¿Y qué querés? Andate, va a ganar una función cómica entonces. Vamos, Gustavito. El señor pregunta porque estoy nervioso. Basta. ¿Empezamos? Vamos. Olimpia toda la vida, por supuesto. Aguante Olimpia. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Olimpia, comandante. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Cha, comer respaldo total. ¿Qué fue? Cerro toda la vida. ¿Cómo está? 2-1. ¿Y hasta cuándo? Gana Olimpia. Hasta 10. Seguimos, la tanta está muy adelantada ya, ¿sí? Desde Concepción, Cerro Porteño, Arturo. ¿Cómo está? 2 iguales. 2 iguales. Está el balotaje. Segunda vuelta. 0971-1080-10. Solo existe el olimpista y el anti-olimpista, así que Olimpia toda la vida. ¿Cómo está? 3-2, Olimpia. Siguen llegando los audios. Es más, se está colgando ya el Campeón de América. Olimpia gana Arturo. ¿Cómo está? Vos 4-2. Vos pediste una segunda vuelta. Ah. Me llovían los mensajes en el teléfono. Buenas tardes, amigos. Olimpia. ¿Cómo está? 5-2. Pero entonces, si llega a ganar Olimpia, tiene que hacer en 5 la final. En la final, sí. Claro. Olimpia, comandante. ¿Cómo está? 6-2. ¿Qué diferencia hace Olimpia? Olimpia. ¿Cómo está? 7-2, Olimpia. Cerro, siempre Cerro. 7-3. ¿Después? Buen día, Arturo. Cerro por siempre, Cerro. 7-4. Hacemos paréntesis y seguimos. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Hola, comandante, ¿cómo está usted? Bien, así que emplazaste a Olimpia. No. Fue, lo que recibimos fue la notificación de un reclamo que hicimos la APS de Jorge Rojas y que le condena a Olimpia a pagar una suma de dinero que habíamos acordado en su momento como acuerdo de una demanda anterior y que tampoco cumplió el segundo acuerdo. ¿Y cuánto ronda la deuda? 5 dígitos en dólares. ¿50.000? Poco más. 80.000. Hasta ahí te voy a decir. No, pero ¿en cuánto tiempo tiene para pagar Olimpia? Y tiene que quedar firme la resolución, que es una cuestión técnica que yo creo que va a quedar firme más o menos en 10 días y a partir tendrán de ahí 5 días para pagar. La notificación le llega y de Olimpia tiene 5 días, parecido a caso independiente de Campo Grande tipo Mateo Gamarra, ¿eh? Sí, parece del mismo órgano decisorio de la APS, sí. Quiere decir que ¿desde cuándo Olimpia recibe? Recibieron el lunes, pero hay un tecnicismo que puede ser que los 5 días todavía no estén corriendo y que empiecen a correr la semana que viene recién. Ese tecnicismo es si consultan al VAR, por ejemplo, al TAS. No, el tecnicismo es que la resolución se notifica sin fundamento, solamente la parte resolutiva, y hay 10 días para pedir los fundamentos. Entonces yo ya pedí los fundamentos para que la comisión me los dé la semana que viene y a partir de ahí van a correr los 5 días. ¿Y cuánto el reclamo entonces? ¿Rondaría de 50 a 80 mil? ¿No llega a 100? No. No llega a 100. ¿Y ese ha contado?
Sí, porque ellos atrasaron 4 meses y esto ya es un acuerdo de un tema anterior en donde el jugador aceptó una quita del 30% y otra vez con el atraso, entonces ya no está dispuesto ahora a volver a darle plazo. Quiere decir que como dice la resolución. Quiere decir que ese reclamo es aproximadamente, o es menos de 80.000, pero tiene que ser al contado, ¿verdad? Sí. Si no abona, ¿se puede llegar a quita de puntos o eso ya es el último paso? No, ese es el primer paso. O sea, bueno, el reglamento disciplinario de la ATF dice que el tribunal disciplinario le intima y le aplica una multa y le da un nuevo plazo de 10 días y si ahí no pagan, si ya le aplica la pérdida de puntos. Cuando obras de esta manera, doctor Gerardo Acosta, porque el propio Jorge Rojas te dijo, ya quiero esto, no aguanto más. Claro, yo hago lo que mi cliente me pide. Y tu cliente te dijo, ahora ya, no quiero saber más nada. Sí. No, me dijo ahora, hace rato ya me dijo no quería saber más nada. No, pero un término más, un término menos. Sí. Pasa que con 4 meses de atraso otra vez en unas cuotas pactadas de buena fe, uno pierde la paciencia. Y bueno, doctor Acosta, este es el caso de Jorge Rojas. ¿Y el otro? ¿Qué otro? Y tenemos varios, eso es difícil, nomás, no sé. Sí, pero no hay ninguno con ninguna novedad interesante. Lo de Sasú, por ejemplo, llegó ya a Luqueño, ¿no, doctor? Sasú le está corriendo el plazo de 45 días a Luqueño para pagar. Si no te preguntábamos, vos no ibas a decir. Pero eso es vía FIFA, no APF. Pero ese es vía FIFA. Pero eso le hablamos la pasada, creo, y está corriendo el plazo, o sea, por el momento no hay novedades, hay que sentarse a esperar que pasen los 45 días. ¿Y si no cumple el Luqueño en esos 45, qué pasa? Prohibición de incorporar jugadores. Ah, tipo Olimpia, prohibición de incorporar. ¿Y qué dice Dani Rodríguez, presidente luqueño, doctor? No hablé con él. No hablaste con él. No hablo con él. No creo que quiera mucho ahora, ¿verdad? Pero bueno. El caso de los asistentes de Garnero, ¿eso ya está todo finiquitado, doctor, o aún quedaba algo pendiente? No, queda pendiente algo de... Bueno, San Martín tiene un arreglo a plazo con Olimpia que parece que están cumpliendo. Por el momento yo no sé si no tengo noticias que no se esté cumpliendo. Rambert tiene la mitad de la deuda, todavía está con condena y con prohibición de incorporar jugadores a Olimpia y no están pagando. Y los otros 2 están en la justicia ordinaria, uno ya tiene sentencia a favor en primera instancia y el otro estamos esperando la sentencia para fines de este mes. Y el primero que tiene en primera instancia, Olimpia apeló, eso está en procedimiento de apelación. Y bueno, doctor Gerardo Acosta, muchísimas gracias. Lo inmediato ahora que tenés en carpeta es lo de Jorge Rojas, ¿verdad? Sí, y bueno, otro caso que estoy preparando en este momento, estoy trabajando en la apelación de Danilo Santa Cruz al TAS, de la condena que tuvo de la FIFA en su problema con Rosario Central. ¿Y cómo está el tema de Danilo Santa Cruz? Y vamos a apelar, el plazo para apelar nos vence el 9 de octubre y estamos trabajando en la apelación. ¿Cuánto es lo que tendría que pagar Danilo? Es una suma en pesos cercana que orilla los $100,000. $100,000 a Rosario Central. Eso tendría que pagar Danilo Santa Cruz. Sí. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por todo lo que nos informás y estamos en la actualidad, doctor. Gracias. Bueno, hasta luego. El doctor Gerardo Acosta, ¿qué tal? Nicole, ¿qué tal, Diego? Hola, comandante, ¿cómo estás? Bien, señor, un saludo. Estamos hablando de Jorge Rojas, que se le terminó la paciencia y le dice a Gerardo Acosta, su abogado, emplazar la Olimpia, ¿así es? Sí, así es. Y tiene que cobrar un monto de 5 dígitos, decía. O sea, menor a $100,000, se entiende. Pero hace tiempo lo venía esperando. Él decía entre 50 y 80. Así es, más o menos por ahí. El jugador hoy está en Independiente de Campo Grande. Ya hace un par de años dejó Olimpia, pero todavía no cobró ese dinero. Pero quiere cobrar. Claro. Y ahora ya le emplaza. Sí. Olimpia recibe la nota y ahí va para adelante, ¿así es? Son 5 días y probablemente a partir de la próxima semana corra el plazo. Dice. Uno más para Olimpia, todo lo que tiene. Así es. Ese es. Ahí estamos viendo, sí, ahí estamos viendo. A lo que dice Víctor Villalba. 5 días tiene, sí. Ahí no dice la cantidad, ¿verdad? No dice el monto. Está tapado. Claro, a propósito, es de 50, es decir, no supera $80,000, Nicole Diego, no supera. Sí, señor, así es. Pero quiere al contado.
Y Olimpia tiene un tiempo para... Lo mismo de Mateo Gamarra cuando Olimpia abonó 3 cuotas. Sí. No era ya de cuota en cuotita, era 3 y ahora debe 3. Y le emplaza. Sí, corre a partir de la notificación, nos decía el doctor Gerardo Acosta. Se entiende que la próxima semana, o sea, hasta el viernes de la próxima semana tendría para... Ahora el niño le preguntaba a Nicole, dio caso de Miguel Sazú, técnico de Luqueño. ¿Qué respondió? Que tiene 45 días para ganar Deportivo Luqueño. Ya recibió la notificación de FIFA. Si no hace esto, tendrá prohibición de contratar Luqueño en el siguiente periodo de pases, que será a fin de año, una vez que se dé también esa situación. Bueno, y se fue el técnico de Recoleta, Francisco Argüello, por decisión propia. Y el que lo reemplaza es Quique Landaida. Sí, señor. Que va a asumir a las 4 de la tarde. Sí, Quique. yo venía trabajando con ellos en forma de un asesoramiento. Realmente trabajé mucho también con Francisco. Me sorprendió, realmente muy buen técnico, buena persona, abierto, y bueno, no sé por qué se dio esta situación, y como yo conozco el plantel, entonces vamos a ayudarlo por estos 2 partidos, ¿verdad? Acá el objetivo es realmente ya hacer una buena presentación en Copa Paraguay, ¿verdad? Y habló del numeroso plantel que tiene, la plantilla 35 jugadores, Quique. Sí, él también, yo justamente le dije que yo no estoy en posibilidad ahora de bajar el número de plantel, que eso es algo del club, que ellos me den el plantel con quien trabajar, y bueno, tenemos 15 días para preparar ese partido, que es muy importante porque sería pasar a semifinal de Copa Paraguay. Pero vos vas a dirigir Recoleta. Sí, estos 3 partidos, ¿verdad? Realmente yo no estaba este año ya en mi plan de dirigir, pero Luis es un muy amigo mío, conozco también el club, Miguel María, y hace rato que vengo con ellos haciendo asesoramiento, y bueno, surgió esta posibilidad y vamos a ayudarlo a ellos. Bueno, esto tiene que ver con lo último de Recoleta. Le queda cuartos de final, Guaireña Guaraní, Recoleta. Sí. Que juega mañana. Reducción del plantel de Recoleta. Se fue Argüello como técnico de Recoleta. Le quedan 2 fechas del torneo. 2 fechas de la intermedia, y después disputa Copa Paraguay, que va a estar ya bajo la conducción de Quique Landaida con plantel reducido. Sí. Decía el señor Luis Vidal, tiene 35 jugadores en su plantel. Y hoy hay 2 partidos, uno por Copa Paraguay y otro por el campeonato. Sí. Primero a las 17 en Villa Elisa, Copa Paraguay, el juego de Cerro Porteño ante Amiliano. Amiliano pone todo, del lado de Cerro sí no estará Morel, que está lesionado. Exactamente, es la ausencia, tiene una rotura fibrilar, 3 milímetros, queda fuera hoy y probablemente del próximo partido. Y el otro cambio es Cecilio Domínguez, que reemplaza a Tobías Portillo. Después se repite la base que jugó el último fin de semana. En la defensa ingresa Lucas Quintana hoy como novedad en el equipo de Bernay. Y después a las 19:30 Libertad Olimpia, en Tuyucuá. Libertad que ya tiene de vuelta a Lucas Sanabria, al menos está en la lista de convocados, fuera Campuzano por haber llegado a la quinta amarilla. Y en Olimpia hay varias novedades. No está Paiva, por ejemplo. No está Paiva, en su lugar Aaron Páez, que es juvenil delantero, 1,88 m, Alan Will. Retorna Ramón Martínez también entre los concentrados para hoy, para el partido. Bueno, le hago una pregunta a Nicole y a Diego. Estamos haciendo una encuesta sobre... Mire, dirán que es muy ordinario el tema o no es ordinario, cómo es fútbol a lo grande, se va a hacer esto. Queremos saber, el niño proponía, lo que siente el hincha. Sí. Si hay más seguidores de hincha de Olimpia o Cerro este mediodía. ¿Vos qué querés, Nicole? ¿Que hay más de olimpistas o cerristas que nos escuchan? Olimpistas. Olimpistas. Diego. Cerristas. Vamos, el primero era hasta 20, parece tan ordinario, el tema es tan común, algunas similares, lo que está. Queremos la respuesta al sentimiento de los equipos de mayor convocatoria. Primera encuesta, ¿cuánto ganó, Germán? Ganó Cerro Porteño, 20-15. Primera encuesta. Después el niño dice, pero un ratito, vamos a la segunda vuelta, balotaje. Sí, pues allí cambió la... Y ahora no terminamos todavía, ¿cómo está? Ahí cambió, va superando Olimpia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-4. Está ganando por el doble Olimpia, dicho sea paso. Es muy singular lo que hoy se da. Juegan el mismo día en torneos distintos. ¿Y para ustedes? ¿Para la mesa que...? Yo ya dije, para mí Olimpia va a ganar. ¿Para vos? Yo dije 50-50, Francito. Este es más... Pero Jorge, vos siempre, Jorge, el niño siempre el niño más mejor, pues. Sí. Entonces yo digo que hay más hinchas de Olimpia que están escuchando. Ningún problema en decirlo. ¿Para vos? No, yo me acomodo también hoy. Ellos se acomodan. La vida puede agarrar una almohada y dormir. Hoy no arriesgo. Hoy. Qué difícil, no tenerlo... Perdón, hay una... Como se dice en Paraguay, para mí hay 2 clubes nomás, el Olimpia y el Levante Olimpia. ¿Y para Germán? 50-50. Fíjate vos, como más valiente Nicole, vos dijiste Olimpia.
Sí, Y señor. vea no cómo hay está que tener vestida miedo. de Olimpia, está blanco y negro. Valiente. ¿Y vos, Diego? Cerro Porteño. Germán, el clásico blanco y negro, papá. Muy bien. No porque juega Olimpia. Brillante, como Mira. diría un conocido mío, brillante. Bueno, y ustedes 50 y 50. Sí, Y esto oye. va a terminar enseguida porque yo creo que en este momento, ahora me parece que yo no digo que así va a ser. ¿Y Gustavito qué dice Arturo? Gustavito, ¿vos no opinás? Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Anti-Olimpia. Ya te digo todo. Me gusta, en la sinceridad. Ya te digo todo. Y bueno, así es la cosa entonces. Y otra información que tenemos tiene que ver con la ausencia de Morel. Sí, exactamente, que quedará así como están las cosas más de una semana fuera. Ya por de pronto se pierde el partido hoy, el domingo ante Ameliano, y habrá que ver un tercer partido, porque justo hablábamos recién el tema de los centrales. Brock expulsado, 2 partidos suspendidos, Morel lesionado, así que tendrá que rearmar Bernay con juveniles. Y el viernes, ¿hoy qué día? Miércoles. Hoy es miércoles. El viernes probablemente la lista de los de afuera. Sí, exactamente. Sí. El viernes probablemente los seleccionados de afuera. Arturo. Perdón, Angelito, perdón. ¿Qué, Ángel? Arturo. Sí. No, parece que... ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué me preguntaste? Si hay más olimpistas o vos tenés amigos los dos. La pregunta es esta. Hoy Angelito Ortiz está más en el nivel político. Entonces, ¿qué hace él? Él se va a acomodar. A mí no me Así extraña... Ángel. Así mismo es. ¿Sabes qué va a hacer Angelito Ortiz? Se va a acomodar. ¿Te va a acomodar? ¿Qué me preguntaste? Sí, ¿qué hay más para vos, Olimpia Cerrista, escuchando la radio, Ángel Ortiz? Olimpia. Arturo. Tirazo, ese jugó, será. Arturo, Sí. Hay un dato que no es menor. Mario Díaz de Vivar hoy va a estar como cuarto árbitro en el partido Copa Sudamericana. No sé si ya comentaron eso. Sí, comentamos y son 4 en total. Es decir, es cuarto árbitro de VAR y después No, está bien, pero asesor. Sí, Son pero en 4. cancha, digo, en cancha va a estar como cuarto árbitro. Sí sabemos, eso es lo que quiero agregar como información, si me permite. Adelante, señor. Que son 4 paraguayos Sí, está en bien. total. Está bien, correcto. Mario Díaz de Vivar va a estar como 4 árbitros. Después a VAR y el tercero. Y el asesor de árbitros también es Y paraguayo. retornan después de un año. Sí, hoy el partido de Liga de Quito Defensa y Claro, Justicia. lo que digo que no solamente va a estar Mario Di Vivar como cuarto árbitro, van a haber más paraguayos y esto significa, como dice Diego, la apertura al retorno de los Y árbitros. agregando otro dato para más adelante, Libertadores Femenina también habrá presencia paraguaya. Está Zulma Quiñones, está Nancy Fernández y Nadia Weiler, así que vuelven Es lo los que se- árbitros a nivel y general. esto ya, va a hacer que Conmebol. los veedores y oficiales de la Conmebol también reaparezcan en campo que ya no estaban. Claro. No estaba nadie. Un segundo, por favor. No hablas mucho del tema de arbitraje, pero vi que Julia Dosa va a arbitrar. Creo que algún antecedente de Ameliano en su momento no había gustado el arbitraje de él, Humberto. No sé qué opinión tenés previo ya al partido de Julia Dosa. Si realmente ganamos muy poquito con él. Ganaron poco cuando estuvo jubilado. Pero cuando vieron esa designación dijeron, nos toca este. Es difícil. Humberto García tiene Sí. que ver con el arbitraje de hoy. No agradó. ¿No le agradó? Ameliano, Julia A Dosa. nadie Ameliano le agradó. Bueno, la pregunta para Diego, para Nicole. El viernes probablemente. ¿Ustedes creen que va a estar Adam Vareiro en la lista de convocado, no del reservado? Sí. Diego, También, sí, para mí sí. ¿vos? Para mí sí, para mí sí. Sí, sí. Y ahora se arriesgan. ¿Eh? Ahora se arriesgan. ¿Qué quiere decir Con los eso? tapones está con todo. ¿Qué es lo que dice que te riega? Y que hace rato fuimos Francito y que ahora sí. Claro. Bien, Ahora se Nicole. puede. Ah, Nicole. Nicole, ¿eh? Ah, muy bien. Para vos entonces, sí, así es la vida, así es la vida. Y bueno, Diego, Nicole, un gusto al charlar con usted. Mira, Arturo, espera. Angelito, ¿estás ahí, Angelito Ortiz? Mira ahí, Con su melena. con la camiseta Libertad. Y te acordás su melena, y después Melena. tenía Melena la colita y todo. El Creo que personaje. duró 2 días su melena. algo así. Ángel Ortiz. Alargue esa la es Libertad, colita, no es. Espera un ratito, Diego, Nicole. ¿Qué decís? Alargue la colita, no es. No, alargue, es eso alargue. Pues eso es pie peluca. No, No, se hizo alargue. Se hizo, Y se mira, puso mira, la ahí atención. está, con la Olimpia. Ahí está con la Olimpia. Lo que pasa que en esa época había una novela muy famosa en esa, no sé qué novela era, y creo que le copió mucho al actor principal de esa novela. Por eso se dejó la melena. Angelito, veo. Sí, es una novela. Qué chismoso son la gente. Comandante, antes de cerrar, muy lindo tu chaleco en el día de hoy, para no perder la costumbre nomás. Te agradezco mucho, porque Ernesto si estaba, y Ernesto no va a venir a la radio Se hoy. está informando para brindar mucha información el día de mañana. Pero acá tenemos nosotros, no va a venir. No.
Sí, tiene que estar ahí. Tiene que estar. Tiene que llegar, pero... Comité Olímpico Paraguayo, Conferencia General, acá está. Está haciendo su recorrido, pero va después por ahí. Muy solicitado, Ernesto. Está solicitado, sí. Y bueno, esto tiene que ver con el 3 de octubre. Exacto. De 19 a 22. Comité Olímpico Paraguayo, vocero dice Ernesto Rosato, Conferencia de Liderazgo. Bueno, ahora sí, un gusto, chicos. Igualmente. Chao. Chao. Adiós, Angelito. Hasta adiós. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad, Fapasa. Como decía Diego, Uga, la novela. Esa ve. Cierto, sí. Estaba de moda en esa época. Aarón Páez va a estar en el banco. Eladio, se habló ya, el niño habló de Aarón y hablamos con Quique Landaida. Eladio Franco, el programa arranca 11:30, Eladio Franco, y termina a las 14. Si vos escuchabas 11:30 cuando comienza Eladio, también me pone nervioso Eladio Franco. Ya vas a enterar que hablamos, y habló Quique del buen físico, lo que es Aarón Páez, el goleador de la sub-19 del campeón con Olimpia. Porte de jugador europeo, pero debe ratificar su buen momento en formativas en la primera, eso también decía. Que dice, hagamos gran desafío. ¿Y vos qué hacía Luis Vidal en el gran desafío? Mira por lo que escribe. No vayan de todo, Luis Vidal. Sí, Luis, en el 86, vio. Hicimos una Ciudad Nueva. Gente uruguaya organizó. Y remitía los martes en Canal 9. Se llamaba El Gran Desafío. ¿Quién es más? Olimpia o Cerro. Y se transmitía en directo. Y había grandes premios. Y estamos con el querido, el recordado Carlos Alberto Gómez, Evani y yo. Éramos los conductores en 1900. ¿Quién escribió eso? Y ahí nomás. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.pistoni.com.py. Pistón y tecnología en lubricación. Seguimos, ¿cómo estamos? Nos quedamos 8-4, si mal no escuché. 8-4, ¿verdad? 8-4. Seguimos, entonces, primero favor Olimpia. 8-4 a favor Olimpia. Muy bien, vamos a seguir. ¿A qué número, niño? 0971-1080-10. Al WhatsApp 0971-1080-10. El tricampeón de América, campeón del mundo. Gana y alentar la Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografías cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Limpia, lejos, gana. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Terminó la segunda vuelta. Llegó a terminó el balotaje, ganó Olimpia 10-4. ¿Y qué queremos, niño? Hay que desempatar. ¿No me equivoqué? 10-4 y sumando con el otro, ¿cómo quedó en diferencia? Voy a hacer aquí el cálculo. Olimpia queda ahí con 25. O sea, le voy a sumar Olimpia 25 en uno y el otro. El otro 24. 25 más 24, o sea, 49 hizo Olimpia en total. Y No, en total Olimpia hizo 25 y Cerro en total 24. Está parejo, quedó parejito ahí. Y ahora vos pones una finalísima. ¿De cuántas llamadas? Y tipo penales, 5 penales. 5 llamadas, el primero que llega a 5. ¿Pero el primero de los 5 es el ganador o sumamos los otros puntos? Ganador. Se define desde el punto penal. Los primeros 5. Parece que no entendés. Se define desde el punto penal, por eso el niño dice 5. El primero que llega a 5. ¿Entendiste, Germán Cafa? La puta, qué difícil. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Olimpia. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Como se dice en Paraguay, para mí hay dos clubes nomás, el Olimpia y el Anti-Olimpia. Libertad, campeón. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembí, redes sociales, San Justo Hierros. Pero esto puede ser un acontecimiento social también, en un lugar. O puede ser trucada. Claro, seguimos, niño.
Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cerro, toda la vida, mayoría. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Razo. ¿Cómo está aquí el marcador, Germán? 1-1. 1-1, seguimos. Hoy Olimpia juega en Brasil contra Inter. Elijo creer. ¿Qué es lo que pasa? Ese no es ninguno. No, ese es anulado. No cuenta. No dijo qué club. Olimpia. Fleming. Batalla. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casico Bichec o llámenos al 729-6060. Fleming. Solamente le pido la mitad más uno, que es una maravilla hinchada. El aguante, ese respaldo de la mitad más uno es estratégico. ¿Cómo está? Hoy gana Olimpia, comandante, gana Olimpia. Vamos a alcanzar a lo de la punta, vamos a ser campeones. 3-1 Olimpia. ¿Y después? Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. En Luque también, comandante, en la República de Luque. No solamente ¿no? Cerro y Olimpia el debate. Y es Cerro y Olimpia porque hoy juegan los dos, por eso nomás y al niño se le ocurrió. Eso nomás, tranquilo nomás. No vaya a perder la paciencia, no vaya a ser como yo, tranquilo nomás, tranquilito. Buen día. ¿Cómo está el programa partidario Olimpia? Hoy gana Cerro. Está bien, Cerro. Cerrita, muy bien. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Olimpia, toda la vida Olimpia, tricampeón de América. ¿Cómo está? 4-2 Olimpia. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. Tranquilo, Angelito. ¿Qué pensás en estos tipos? Tranquilo. El Ciclón de Barrio Obrero, comandante. ¿Cómo está? Ciclón de Barrio Obrero. 4-3. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Arturo, el rey de copa. ¿Terminó? Ganó Este Olimpia. le da o no le da, porque dice rey de copa, no dijo Olimpia, pero se entienden, ¿verdad? Sí. Así le llaman. ¿Quién ganó? 5-3 Olimpia. Pero parejo todo. Sí. Muy parejo. En penales. En penales. Dice que nos dijeron que el programa partidario. A la puta. ¿Qué es lo que pasa? Mire, Impresionante la cantidad de mensajes que no pude abrir de tanto. La disculpa a todos los Impresionante. Vamos a hacer una cosa. Hace otra vez 5 del punto penal. Ahora va al otro arco. Para que no se enoje la hinchada Claro, de Cerro. se rompió el punto Resolvió penal. el comité ejecutivo. Claro, porque se rompió el punto penal, hay que cambiar de arco. Ahora se va al otro arco. Se rebalaron. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité. De un solo miembro. Ah, la puta. Me salió del alma. Hace otra vez al otro arco. 5 llamados otra vez. Cerro, 100%. 1-0. Seguí esperando, más porque está muy adelantada y después te va a quedar ya vacío. Después. Sí, muchísimo están. Esperana, Ángel, amigo. Llama, Esperana. no es para llamada, claro, eso porque llama y se me pierden los A mensajes. ver. Buen día para la mesa, buen día comandante. Hoy empieza la remontada de Olimpia, un equipo que cada vez se va a ver más sólido. ¿Cómo está? 1-1. Seguimos. Nada más y nada menos. Así mismo, Angelito, están todas. En todas. Sí, muchísimo están. Muchísimo. Cerro, toda la vida. ¿Cómo está? comandante, Cerro. 2-1 Cerro. Seguimos. Hasta 5. Comandante, hoy gana Cerro y ojalá que el equipo elijo creer nos dé una manito con un empate por lo menos. 3-1. 3-1. 5 por ahí. No, ¿cómo? 5 llamadas, así mismo. 3-2. Seguimos. Así es. Cerro Porteño, comandante, Cerro ¿Cómo está? Porteño toda la vida. Bueno. 4-2. ¿Quién gana? Cerro. Buenas tardes, comandante. Batecopio hoy a todos los de la mesa. Olimpia, toda ¿Cómo la está? vida. comandante. 4-3. Arturito, Olimpia campeón, Olimpia siempre. 4-4. Se definen 6. Un Tipo partido vóley. bravísimo. No, 2 más. No hay una Diferencia de 2. Diferencia de 2. Muy bien. Un partido bravísimo. Parana, Ángel. Arturo. ¿Eh? Cerro Porteño Arturo. ¿Cómo? 5-4. Si hace uno más, Cerro gana.
Cerro Porteño. Ganó Cerro. Siempre. Ganó Cerro 6-4. 6-4 Cerro Porteño. Primera encuesta, ¿cómo terminó? En el primero ganó Cerro 20-15. En el segundo ganó Olimpia 10-4. En el tercero ganó Olimpia 5-3 por penales. Y la segunda tanda de penales ganó Cerro 6-4. De toda la comunidad, sumando todo, ahí es muy parejo. ¿Querés sumar ello? Sí, prácticamente empate técnico. Viene muy parejo. Y una serie de mensajes. ¿Querés sumarlo o no? Sí. Quedaron 3.400. No, mucho. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Un triunfo del Sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. Con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar, vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Cómo te va, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos, muy bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Vos crees que Vareiro va a estar en la selección convocado? Adam, sí. ¿Afirmás? Sí. ¿Afirmás? Entre los es más, me animo a creer que va a ser considerado para una posible titularidad incluso. ¿Cuántos son llamados? ¿23? Y en la última lista estuvieron 27. Ahora me dicen también que Libertad va a tener 4 reservados, pero capaz vayan 2 nomás. O sea, que tienen los 4 reservados, pero que capaz los más seguros que vayan son Tacuara y Tito. Y ahí podría quedar fuera Campuzano y Espinosa. Campuzano, Espinosa y Piris. Y Piris, que es la otra. Que son los 3 que fueron convocados en el último combo. Y después me pasan el dato también de... Y si pasa eso, hay que recordar que Libertad no va a poder postergar el partido este fin de semana. O sea, va a tener que hasta jugar. 3, ¿verdad? Exactamente. 3 para arriba puede postergar. ¿Cómo terminó la encuesta? Bueno, haciendo la sumatoria de todo lo que se jugó en partido y los dobles tanda de penales, quedó a favor de Olimpia por 1, 34-33. Empate técnico. Sí. Se dieron la mano Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Y bueno, el tema de la selección el viernes. Sí, es el momento de esperar. Y en principio con algunas caras nuevas o algunos que van a regresar. Sí. Que anteriormente no habían sido llamados, Sí, el caso de Escobar, de Tony. Sí. Después habrá que ver quién más retorna. El caso de Vareiro, que uno imaginaba estar. Los arqueros. La incógnita es eso. ¿A quién va a ubicar de titular? Esperando que aprovechen los que son llamados, de vuelta convocados. Escobar, por ejemplo, o sea, que aproveche su momento, porque si viene y vemos más de lo mismo, de lo que ya tenemos, de no marcar una diferencia, me parece que aproveche. Y si le dan la chance al Claro. que viene jugando, también Claro. que aproveche. Totalmente. Porque hasta ahora no nos ha alcanzado Claro. para ganar. Y en el caso de Escobar viene jugando de central. Arrancó el año siendo lateral. Y entonces quizás Dani lo cuente como central, si es que lo va a citar en la lista de Y ayer hicimos el equipo. acá en la mesa. Claro, nosotros, para que vea qué piensa No, Garnero. pero por supuesto, pero que no se prive la oportunidad nosotros de querer qué. Porque si lo cita Si como lo- central, entonces hay duda. Para mí va a jugar de lateral derecho. Para mí también. En la Argentina. Sí, yo creo que de lateral. Para mí también. En la Argentina. Sí, como en la Liga, Argentina. pues, vemos. Incluso. Acá también vos crees. Como puede- todo buen sí, central depende tiene de cómo le muy buen va. juego aéreo. Claro, en depende las de dos cómo le va. áreas. Puede jugar. Bueno, y Adam Vareiro, entonces para Francisco López va a ser el 9 titular contra Argentina. Yo creo que sí. Va buen niño. Para mí no, todavía no titular. Pero sí convocado. Sí convocado, sí, pero no. Yo. Para ese primer ¿Qué, partido. Niño juega Claro, sin Niño nueve, juega sin sin nueve, cierto, primer él partido. plantó Lo su ponía el equipo Cacu. sin 9. ¿Vos? Convocado, pero no titular. Yo también empezó convocado. ¿Y vos? Y yo lo había puesto como 9 titular. Le iba a dar la Sí. chance de darle la 9. Estamos en la ¿Qué? misma. ¿Eh? Sí. ¿Titular? ¿Sí? No, pero muy regoso con poca práctica. No, tiene una personalidad no, tremenda. no, tratame. Yo Y estoy conoce el estadio, conoce... Quizás los rivales Claro. son juegan en Europa, pero igual, sabe lo que es jugar con un Un público, público así, así, sí. en contra, una Está atmósfera. acostumbrado, sí. Yo le daría una chance. titular. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Hay gente que repite, pero dice Luis Cacabelo. ¿Cómo te va, doctor Litore?
Doctor Ditore. Sí, hola. ¿Qué tal, doctor? Hola Arturo, ¿cómo te va? Quiere decir que vos estás con un paciente, ahora con la boca abierta al paciente, ¿vio? No, estoy en la clínica, pero recién se fue el paciente. Porque me da la sensación de que vos estás hablando con alguien. Sí, con mi secretaria, un ayudante. La asistente. Y terminaste tu trabajo y después se fue el señor. Y sí, así mismo. Pero un señor mayor, ¿verdad? Sí. Señor sí, mayor. La verdad que sí. ¿Y qué hace su problema? En el lado izquierdo. No sé, eso ya está dentro del secreto profesional. Pero no pero vos no sabes, señor mayor canoso, ¿verdad? No, pero no me llamaste para eso. No, tenés razón, tenés tenés razón. El doctor Lito le pierde la paciencia. Toma mi ejemplo y no sea tan impaciente, doctor. No, tranquilo. Bueno, contanos, Cancha de Libertad, la miente, vamos a estar ahí, contanos, doctor, lo que representa Libertad Olimpia, contanos. Bien, un partido importante, por la posición en que están los dos equipos y Olimpia va a querer acortar distancia porque si no queda un poco lejos y nosotros queremos sacar la diferencia ya como para que tengamos más tranquilidad y ese cuerpo técnico pueda trabajar más tranquilo, pueda entrenar por lo menos, porque hasta ahora no hemos podido hacer una práctica por la seguidilla de partidos que tuvimos. Doctor, y finalmente la buena noticia es que Sanabria ya está a disposición, está en la lista de convocados. Sí, está totalmente recuperado. Ayer estuvo en la práctica, yo estuve mirando y sí, está obviamente va a estar un poco falto de fútbol porque creo que había una semana y pico no activó, ¿verdad? Pero la lesión está ya totalmente recuperada. Doctor, hasta aquí obviamente es temprano para analizar el trabajo de Ariel, pero la receptividad dentro de lo que fue el grupo, esa semana de trabajo corta que tuvo, hoy tiene una prueba el cuerpo técnico, no digo prueba como tal para el club, sino una prueba futbolística para Ariel Galeano y su cuerpo técnico, a ver cómo plantea, a ver un poco ya la mano del técnico dentro de lo que es el partido de hoy de más complejidad. Y es muy difícil porque realmente con su cuerpo técnico no han tenido tiempo de tener un día de práctica normal, ¿verdad? Todo era recuperación, de cómo estaban los jugadores, quiénes estaban golpeados, pero para ir armando el equipo. Pero la estructura es más o menos similar, no se resiente gran cosa, es cumplir el mismo trabajo que veníamos haciendo. Los jugadores saben eso, están comprometidos. Lo hemos visto en el partido contra Nacional, ¿verdad? Habíamos hablado bien de que era un partido importante porque era su primer partido de ese cuerpo técnico y era muy importante ganar. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, cancha de visitante, y bueno, se dio el comprometimiento, el compromiso de los jugadores, las ganas y se pudo sacar el resultado positivo, ¿verdad? Y que es lo que probablemente hoy se plantee y se va a tratar de hacer lo mismo. Y bueno, doctor Litole, gracias por tu tiempo y disculpame alguna informalidad que a lo mejor el que está mal. Es una broma. Gracias, problema, doctor. Muy amable, doctor Litole. Muchísimas gracias, presidente de Libertad. Alexis Pulpito Duarte, ¿cómo te va, Pulpito? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? Bien, contanos, Alexis Pulpito Duarte, Esparta de Moscú, ¿cómo andabas? Hablamos poco. Contanos cómo te va. Bien, muy bien, la verdad. Ahora mucho mejor porque estoy completamente adaptado lo que es el país, el fútbol. Ahora estoy jugando y bueno, la verdad que me siento muy bien ahora. Bien, ¿qué es lo que te faltaba para esta adaptación como lo estás mencionando ahora, Pulpito? El idioma, la comunicación, ya sea fuera y dentro del campo, el fútbol en sí que es bastante intenso acá.
Alexis, ¿y hasta qué punto ayudó el hecho de que tengas a partir de este semestre de compañero paraguayo, el caso de Jesús Medina? Porque él incluso venía viviendo ya hace un tiempo en Rusia. ¿Te facilitó mucho más el tema tenerlo a él cerca? Sí, sí, mucho, porque bueno, ya venía hablando con él antes de que llegue en Esparta también, ya llegamos a salir varias veces. Y ahora me ayudó mucho también ahí en el grupo para poder, no sé, bromeamos más también ahí, hablo más con él. Alexis, y sobre el tema de la selección, ¿qué expectativa tenés ahora con el cambio de entrenador, la presencia de Garnero? ¿Se contactó alguien contigo en los últimos días? Tuvimos una llamada con el grupo y a lo que jugamos acá y bueno, tengo mucha expectativa la verdad, porque como hay cambio de técnico, tenés esa ilusión, ¿no? Pero también soy consciente que soy joven, que bueno, tengo que seguir jugando acá, mejorando y para estar preparado para cuando me toque estar bien preparado. Pero ya es un Porque avance. Al menos te llamó Garnero, alguien Sí, del cuerpo sí. técnico, habló contigo, Roberto Fernández y Jesús Medina. Con los tres habló allí, que son los que están en Rusia. Sí, sí, nos llamó a todos y para saber cómo estamos y bueno, con esa ilusión también. Porque en su momento ni Guillermo ni Berizzo te tuvieron en cuenta, Alexis. No sé si en un momento hubo alguna explicación, te llamaba la atención, porque hablábamos siempre de tus buenos niveles ya en la época de Cerro y no llegaste a tener la oportunidad. Con Berizzo creo que me llegué a ir, pero bueno, cada técnico tiene su perspectiva de las cosas y como te dije, soy joven también y no sé, tendré algo que mejorar o algo y para estar preparado. Siempre uno hay que estar preparado. Alexis, y contanos para recordar, porque ayer se celebró el tercer aniversario de aquel título de ustedes en pandemia, un título que quedará en el recuerdo porque lo remontaron con varios puntos de diferencia abajo y salieron campeones de la mano de Francisco Arce. Sí, justo también me hicieron recordar mi primer título también con Cerro, que recién también subí y la verdad que muy feliz de recordar ese momento tan lindo para mí. Francisco. Alexis, el placer de saludarte. Te quería preguntar sobre la vida en Rusia, la adaptación tuya. ¿Ya pasaste esa etapa de adaptación? Justamente sobre el frío, lo que tiene que ver con la práctica, los compañeros, lo que hablabas hace rato también un poquito. ¿Cómo vas llevando? Sí, como te dije al principio, ahora estoy completamente adaptado a lo que es el país y lo deportivo. Al principio, obvio, se sufren mucho esas cosas, porque tenés que tener ese proceso de adaptación, pero ahora estoy completamente bien acá y feliz, la verdad. Alexis, que sea con éxito. Estamos siguiendo siempre tu desempeño también desde la distancia, ahí con el Spartak de Moscú. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Alexis Duarte, el Pulpito Duarte. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Si no es Vareiro,
Yo creo que es riesgoso que lo ponga a ver, no por él, es Monumental. Yo creo que va a ser mucho más cuidadoso el técnico. Estoy más con el niño que va a poner más cuidadoso. O sea que Ávalo no le van a dar la chance otra vez. Si el partido llama en un momento del segundo tiempo. Sí, pero yo creo que va a ser muy más meticuloso porque las cosas no vienen bien. El primero de lo que se debe ser consciente en el puntaje, digo. Y el fuego cruzado, 1-8, así se mide. Ecuador ya recuperó terreno al ganar. Entonces ya entró con 0 porque entró con -3. Sí. Y bien se sabe que lo que se abre son Brasil o Argentina, Brasil. Mirando así rápidamente la tabla de rendimiento de los equipos, nuestro objetivo es el 6º lugar. Sí. Por lo menos vamos a ser sinceros. Viendo la realidad. La realidad. Hoy, claro, tenemos el 6º lugar, para ir directo. Entre el 6º y el 7º. Estamos en el lote de abajo con Bolivia, Venezuela, Chile. Yo a Ecuador inclusive lo tengo más arriba. Comenzó abajo, pero va a terminar. Ecuador para mí termina tercero. Después entramos Ecuador con Chile, Perú, con Uruguay, nosotros, y allí veremos en los abajo. Para el séptimo, lo ideal sería que no, porque ya va a repetir. Pelearlo con Colombia. Sí. Claro. El quinto, sexto. Hasta Colombia inclusive lo meto más por como cuarto, porque tienen, me parece, con que desde el nombre, es cierto. Si bien también, mirando un poco, varias selecciones, todos están sufriendo, salvo le saco a los grandes, el tema del déficit de gol. No solo pasa con Paraguay. Le pasa a muchos los de abajo, sacando a Argentina, a Chile, Brasil, niño, Uruguay. atraviesa la transición y Perú atraviesa la transición. Claro, yo le meto también y Colombia tiene una prensa muy exigente. Sí. Terrible lo de Colombia. Ahora, si yo comparamos el plantel que jugó en este combo de Paraguay y el plantel que jugó en este combo de Perú, yo lo veo a Paraguay muy superior a Perú, pero muchísimo, a nivel individual de cada jugador. Sí. Resultadísticamente no nos dio. Sí, pero yo veo superior a Perú, lo veo superior a Bolivia. No quedemos con inclusive lo veo superior a Venezuela, hablando individualmente de jugadores del plantel. Hoy el Paraguay tiene la experiencia de claro, hay otras cosas que juegan. Sí. La experiencia, el jugar en equipo, que se parezca un equipo, hay mucha jerarquía. Pero si hablamos individualmente, Paraguay está por encima para mí, Venezuela, de Perú, de Bolivia. Es lo que le falta es equipo. Y de Chile, parejito ahí. Sí, parejito. Equipo es lo que nos falta. Equipo falta. Equipo, nombre tenemos. Equipo y a saber a qué jugamos. Todo ese buen momento de cada quien en sus equipos. Exactamente, llevarlo a la selección. En conjunto. Sí. Y el tema del 9, yo creo que para mí, por más que sea un partido difícil de visitante con Argentina, yo creo que Garnero va a jugar con un 9. No sé si era Ávalo, Sanabria. Decía Niño que hace mucho que sufrimos el tema de gol y mirás, no es solamente de ahora, o sea, ¿hace cuánto que no tenemos un 9? 9 goleador. Después 9 tenés, lo que pasa es que para goleador, no lo asiste. En cuanto a goles a favor, las dos únicas selecciones que no hicieron goles, Paraguay y Perú. Hicieron un gol Bolivia, Chile, Venezuela. 2 goles Ecuador y después ya lo demás. Brasil hizo 6, Argentina hizo 4, Uruguay hizo 4. Colombia hizo un gol también. O sea, están de por sí como un déficit. Y hay grandes delanteros, Colombia, niño, entre 0 y 1. La clasificatoria anterior, Colombia tuvo 6 o 7 partidos sin hacer un gol. Sí. Y se comparó con Paraguay. ¿Y cómo terminó Colombia? Y el rasgo de los que serán partidos muy apretados, muy cerrados, en su mayoría. Sí. Salvo siempre sacando Argentina. Por eso es que clave acá en casa. Claro, ganar. partido de Bolivia. Sí. Es más, si hoy me dicen que un 1-0 con Bolivia, firmar, ¿verdad? Voy a decir una cosa. Este es muy pesimista, Víctor. Muy pesimista contra Argentina. Él prácticamente, ¿para qué Paraguay va a jugar el partido? Lo que tiene el niño. Yo firmo el empate. Pero Bolivia ganar como sea. Digo que va a cantar la canción, si va a ir al panteón, pero porque es un partido perdible. Argentina y Brasil están en el presupuesto. 10 escalones encima nuestro. Pero claro que vamos a intentar ganar. Pero si perdemos, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, la forma en que perdemos también. Por supuesto, si perdemos 8-0 está mal, pero así perdemos. Perder normalmente. Si perdemos. ¿Qué es lo que le pasa? Pero hay que tener en cuenta esto también. Diga 8-0. ¿Vos creés que ojalá no pase eso? No creo. Si perdemos, vamos a perder por un 3, 4-0. Por ahí. No creo también. No, si es goleado Paraguay, no 8. Pero no está no 8, si perdemos. Yo no creo que sea por 8 goles como dice Víctor. No, 4 ya. Pero yo no la veo a la selección siendo goleada frente a Argentina. Una derrota normal. Siempre le hicimos partido a Argentina. ¿Y qué es lo que es para vos? Y 1-2-0, bien, y venimos y le ganamos a Bolivia. El que es pesimista, él es derrotista. Es que no estamos hoy y vos te encerrás bien, Garnero hace un buen planteo. ¿Y por qué no empatar? Sin hacer batucada. Pueden pasar. Sin rigurosidad no eliminatoria. Quería poner cómo terminó una Monumental Argentina. ¿Con quién jugó? Ecuador. ¿Cómo terminó? 1-0. Y ya está.
1-0 y ahí yo no nomás. digo que no habrá tenido oportunidad de gol 10. No, sí. Sin brillar. O sea, Ecuador jugó de mitad de cancha hacia atrás. Y bueno, es lo que yo creo. En el Valencia creo que pasó 2 veces mitad de cancha. El problema es Fue que son muy inteligente el pesimistas, pues. Víctor está muy pesimista. Pero Ecuador tenía en su presupuesto eso. No era grave ir a perder 1-0. Muchas veces este tipo de partidos nos queda mejor. No, y Porque ojalá. en plan de Sí. esperar y salir de contra. Siempre hacemos la una presión no está de nuestro lado. Nosotros cuando tenemos que jugar, y cuando está nosotros la presión de proponer, nuestro lado, nosotros ahí es es donde nos donde nos cuesta. Niño, Brasil ganó 1-0. Pero Hizo eso es lo que- en la lo que última tiene- jugada del partido. Y ganó 1-0. Bueno, de Pero visitante, lo que ¿verdad? tiene Pero- esta selección que va a enfrentar Paraguay, que es Argentina, que ya sabe jugar con eso. Porque sabe que los equipos, Se le entre planta. comillas, inferiores, se le van a defender. Y Argentina te tiene la pelota en su, Partido de campo, en su paciencia, campo, claro, paciencia. en su campo de juego. Así tuvo paciencia Partido con largo. Ecuador y tuvo una chance que Messi hizo gol de tiro libre. O sea, quizás en otro proceso de Argentina se le complicaba, porque atacaba y dejaba espacio y ahí le hacía, como pasó que Paraguay le ganó con el contragolpe de gol de Derlis. Bueno, pero hoy esta selección es más madura en ese sentido. Es más, hasta me parece que desde la propia dirigencia. ¿Por qué es tan agresivo Oscar Ullón ahora con Germán? ¿Conmigo? De Senki. ¿Qué dice? Muy fuerte, no quiero leer. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No, yo quiero saber. No, es muy fuerte, como no hay que cuidar. No, que lo diga. Yo tengo bien puesto para aguantar las críticas. Ya, pues yo tengo que ser respetuoso de vos. ¿Habrá insulto? Y dice que ya aburrí con tu populismo. ¿Por qué populismo? ¿A qué se refiere? ¿Querés que lea? Sí. No, por yo favor. te estoy preguntando a vos porque por no, favor. María. Arturo Germán ya aburre con su populismo. Para él somos mejores que todos. Limitadísimos somos, sacando en Cicio y Almirón, todos son normalitos. No coincido. Está bien, eso Yo no coincido. Como Con dijo Oscar, usted, con Ullón. nadie tiene la verdad. Nadie Hay que tiene. respetar la opinión. No coincido con lo que él dice, pero le respeto. La manera como pone nomás. Pero no es populismo. ¿Cómo es? ¿Quién es? Oscar. No, Oscar. ¿por qué? Pero ¿No es? sí, Gustavito también. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Y Gustavito? Dice, Oscar Ullón nomás dice. ¿Y por qué no venía casi tener los huevos bien puestos? Decirle por qué va a venir un ratito. Llamarle y decirle por qué venir un ratito. Y vení un ratito. Llamarle y decirle. Vení poco. Llamarle a tu señora y decirle que va a venir un ratito. Pues señora pues le dice, no te metas tanto, ¿qué haces? ¿Tiene que pedir había permiso sido. para hablar? No. Y acá se hace el que... ¿Está lograzo hoy en día? No estoy escuchando, y si está escuchando, Que yo miento, me pues. voy a almorzar. Reipo, Ota. Me voy a almorzar contigo. ¿No? Sí, es que está escuchando. A mí no me causa gracia. La señora Gustavito le dijo que va a hablar a tu marido. Oye, sí, es que no voy a dejar el almuerzo, me voy a almorzar contigo. ¿Cómo No no? que, ¿sabes qué? Oscar Ullón. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba? Y todo lo que yo decía no le gustaba. Soy yo lo del niño, ¿verdad? Niño es su... No, pero tiene su día acá, a veces me mato también por... Tiene su No, día. y que está bien. Mira, es cierto lo que dice Germán Cafa. Como jugadores tenemos muchísimas. Equipo no. Y yo no quiero hablar mucho porque a mí de arranque no me gusta Garnero. Y dije, ¿te acuerdas que dije, niño? No me gusta. Pero no quiero ser negativista, así se dice, ¿verdad? A mí no me gusta Garnero, ¿verdad? Lo respeto, es ganador, pero no me gusta como técnico de la selección. Pues ya está, Pero ya que es. todavía no Entonces tengo que dirigió un callar. partido y no te No, gusta. pero no me gusta. No me ¿Sabes lo que gusta. dice Carlos Torreani en defensa de Germán? Digo, entiende Pío de fútbol la gente de Ciudad del Este. Ellos se dedican a vender artículos electrónicos, etcétera. Sí. Tengo los huevos bien puestos, dice Carlos Torreani y Yo le dije lo contesta. mismo. Qué fenómeno, Carlos. Dije lo ¿A Oscar mismo. Ullón? No a Oscar. ¿Por qué Quiero Pío mucho a la- generaliza? No, a la gente de Ciudad del Este yo los quiero. Pero no Dije hace acá en el falta. programa, pero que allá parecía Claro, generalizar es malo porque parecía uno- una fiesta pero- patronal, dije. Yo en esta estoy tratando de entender a Ullón. Y claro, si es tu socio, Y tu socio del alma. cuando dice normalito, trato de entender y tiene cierta razón. Que no se molesten los jugadores, pero en la selección son uno más y quiero que demuestren que son diferentes. Los que Opinión están en de los Europa perros, dice, son los no. que más... Y cuando Opinión están- de los perros, no solo de él. Claro, dice. es opinión de Para mí al de revés, calle, no niño. periodística. Vos sabés que para mí al revés, niño. Porque cuando están en la selección tienen que demostrar ese plus que tienen en sus equipos y que ganan con campeonatos y que demuestran. Cuando se golpean el pecho y se hacen locos y gritan a otros rivales, aquí cuando tienen la selección, no sé, parecen Lassi. Y en otros son Jaguar Bulldog. Esa es la realidad. O sea, por eso trato de entender el mensaje sin la parte de la ofensa a Germán cuando ve a nuestros jugadores, ¿cómo ve el hincha en la calle al jugador de fútbol? Es cierto, nosotros no somos hinchas, pero es así, lo ve como el normalito. Lo ve como el normalito ya gran parte de nuestros jugadores, salvo algunos.
No, yo coincido. Yo le interrumpo, disculpa. Tratando de entender y sacar del lado de la crítica, yo nomás tratando de sacar así lo bueno esa última parte fuera de la crítica al compañero. Vos con toda tu presión. Para mí es lo contrario. Para mí esos clubes son uno más. Y vienen en la selección y parece que no saben ese compromiso. O les pesa ese compromiso. Almirón, para mí, ¿verdad? Es un club uno más. Brilla en su club, viene en la selección, tiene que ponerse el equipo. ¿Cómo va a ser uno más? Es uno más en su club. Gómez es uno más en su club. Y sí, es uno más en su club. No tiene, y viene en la selección. Y tiene ahí es donde son figuras de todos los puestos. Ahí es donde resalta. ¿Me dejaba hablar, Gustavito, un ratito? Sí, no, yo ya me voy. No, pero déjame terminar porque sí, bueno. yo dije que Garnero a mí no me gusta como técnico de la selección. Pero es que gana que dirija un partido. Ya sé, pero déjame que yo tenga mi opinión. Pero ¿cómo no te va a gustar? No me gusta. Porque ya tuvimos experiencia. No, porque nomás no. O sea, espera, ya tuvimos experiencia y dije fundamenté porque Berizzo, ¿cuál fue su primera selección? ¿Conocía al medio? Paraguay, primera selección. Trabajó como asistente técnico, pero no es lo mismo. Pero nunca fue. Otro que tuvimos primera selección como técnico. Y Guillermo, pero en realidad Gustavito, Tata Martino. Exactamente, tu teoría no es. El último ejemplo no es el mejor, no es el de Martino, que justo vino y hizo gran parte de su carrera aquí y después. Pero dame lo que tenía Tata Martino, ¿verdad? No, pero descubrió también varios jugadores, Gustavito. Yo entiendo tu postura. Yo también estoy 50-50 Garnero, no me convence del todo, pero tu ejemplo no es tan. Quiere decir que la APB tenía que pedirle permiso a vos y a vos para nombrar el técnico. Y pero podemos opinar que no estamos 100% de acuerdo. Tiene que pedirle permiso. Yo siento un poquito lo que dijo, ¿cómo es el oyente? Oscar Ullón. Un jugador normalito no me cuesta creer de que esté en la selección. Los perros dice que están con él. No, pero él también lo dijo. Sí, pero con los perros. Bueno, no, yo me dijo él, no los perros, sino porque él fue el que habló con nombre propio Germán y encima Cafa. se olvidó de Sosa, son jugadores que en sus clubes se destacan, que tienen que demostrar en la selección, coincido con Niño y lo he dicho varias veces, tienen que demostrar lo que son en su equipo. Pero que sean jugadores normalitos, ahí no estoy de acuerdo. Porque un normalito no puede estar. Era yo quizá como cuando jugaba, normalito, porque nunca estuve en la selección. Pero cuando vos estás en la selección ya no sos. Él cree que en la selección, que en su equipo de claro, en la selección. Pero en la selección son normalitos. Ahí creo que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Claro, habría que ver, claro, qué es lo que quiere decir él. Pero normalitos no son. O sea, tienen que demostrar lo que hacen en su equipo en la selección. Les cuesta ponerse el equipo al hombro. Para lo que yo sí veo un gran detalle en general de los jugadores de la selección, un déficit emocional. No saben soportar la presión de la mochila pesada que tienen de los años de sin ir a los mundiales. Eso sí lo veo, en general, en todos los juegos. Garnero debuta ante Argentina, el mejor hoy del mundo. Sí. Sacarle el título si querés, pero un gran momento, como vos decías, Argentina. Sí. Le toca bailar, como se dice, con la más fea de que Argentina. Sí. Que no piensen a mal yo por lo que dije, sí. Pero Garnero es muy buen técnico, es buen profesional. Yo confío en Garnero. Yo confío en Garnero. Yo también. Y no hago popular. Confío en Garnero. Tiene que ser criterioso, tiene que hablar con. Lo primero que hizo bien fue llamarla a Juan Escobar. Porque para mí era Lo primero fue llamarla a Juan Escobar. Decime vos, le digo. Hay cambios desde ese aspecto y todo. Está muy bien. Rompió lo que pudo haber sido ya una continuidad de lo que pasó. Ojalá que haya sido él. Él dijo, si Garnero me llamó, dijo, a la puta. Y si lo dejan trabajar tranquilo, va a poder hacer bien las cosas. Acá con no sé si entienden. Si lo dejan trabajar, si no le están picoteando la cabeza, y fíjate fulano, fíjate mengano, que quizá anteriormente no me consta, pero puede haber pasado. Si lo dejan trabajar tranquilo, él puede hacer muy bien las cosas. No creo. No creo porque hay gente. ¿Qué no crees? Y que le hagan eso. ¿Cómo va? ¿Cómo? No creo, Germán. No, Panchito, me extraña. Bueno, ¿No crees en esta o en la anterior? No te digo de Garnero, no te digo de Garnero, sino la otra gente. A mí en la anterior me quedan dudas. Para mí que le asesoraban y mucho a Berizzo y le asesoraban y mucho a Guillermo. Y a los chilenos también. Y a los chilenos también. A Guillermo no, porque habían como una especie de... Garnero no va a permitir eso. Hay un señor que se llama De los Ríos, que es el representante de Horacio Cartes en la selección. A lo mejor digo algo fuera de lugar y no le saco personalidad de los Ríos. Lo digo con mucho respeto. No sé si la palabra pero representa. Es su hombre de confianza. Bueno, entonces esa es la palabra. Entonces, si no era por va a tener ahí y con Cartes para hoy jugó Sudáfrica. Así es. Entonces a lo mejor tiene una idea y con Garnero, que es de Libertad.
Tata Martino, ¿de quién era cuando fue la selección donde venía? Y él dirigió Libertad, sí, en Libertad, Cerro Libertad, pero a la selección va de Libertad. Después de semifinal de Libertadores. Y lo que digo, hermano, difícil de ganar el partido contra Argentina. Y de contra Bolivia sí es lo que tiene que significar la presión, defensores, como el famoso Bolivia. Acá pues se dice Bolicuña, ¿cómo se dice? Último. ¿Por qué dice eso? Y por decir... No, pasa que quedó el tema de la guerra del Chaco, eso, ya en las generaciones... Ese ya burla, ya burla. Sí, porque... Esa cosa no hay que Esa tocar. cosa no hay que tocar. No. Por eso se decía antes. Sí, eso se decía antes. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contactar 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Si los muchachos quieren opinar, ellas o ellos, ¿a qué número de WhatsApp ellos? 0971-108010. Tema selección, siempre con debido respeto a la sensación que tiene la afición. Creo que el viernes, pasado mañana, lista los de afuera. Lista de los de afuera. Que el calor no te tome de sorpresa. Aires acondicionados Autec, 12.000 BTU, 3 años de garantía, soporte de regalo, cuota de 252.000 guaraníes, con tarjetas de crédito, 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pancho, deja de ser tan inocente, será. Claro que siempre se le habla a los técnicos, se le influencia para que se le haga jugar a tal o cual jugador. Siempre es así. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Pasa que, así como dice Arturo muchas veces, yo quiero pensar bien y después pensamos mal. No, primero se piensa mal y Sí, después pero yo se quiero piensa. ir a la... No, trato de instalar eso me enseñó en mi Alvarito cabeza, Ayala, dice. Vamos a pensar bien. No, dice así, el paraguayo primero piensa mal y después piensa. EMSA Inmobiliaria te trae el descuento. Fue una nueva oportunidad para estar al día. 50% de descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Y era muy la filosofía del querido Álvaro. Saluda a la familia. Te daba como ejemplo ese que 100 seguidos. Vos te imaginas, como el hincha dice. Y él graficó de esa manera. Le faltó uno y le mataron. Ah, en el ojo, son muy diplomáticos. ¿Qué tenés ahí vos? Sí, tenemos 0971-108010. Los audios. Aborré el audio. Que sean audios cortos, porque veo mensajes de 55 segundos, 1 minuto y medio. Mucha Argentina. Bueno, listo, le ganamos a Argentina. Y después perdemos otra bolilla. Y después, nada. ¿Qué es lo que le pasa a este señor que llamó? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Perdón. Pero tiene razón. Porque a veces Paraguay tiene esas cosas. Vamos a ganarle a Brasil, vamos a ganar a Argentina, por aquí contra nuestros Pero ¿qué es lo que estamos en la clasificatoria pasada? Claro, un gran partido en Buenos Aires. Claro, es sostener eso y principalmente. Pero vamos a cambiar. Qué difícil. Pasa que son muchos de estos mismos jugadores. Poné listo, ya está. Acá somos todos jueces ya ahora. Buenas tardes, buenos días para todos. Yo creo que Miguel Almirón, tanto como Ábalos, yo creo que tienen que descansar. Más Miguel Almirón, porque es un jugador que tiene mucha influencia, es un jugadorazo, pero en su club, en la selección, no demuestra nada. Y yo creo que le tienen que hacer sentar y darle oportunidad a otro, no porque sea Miguel Almirón tenga que jugar, porque ¿qué te sirve? Bueno, muy bien. Comandante, decirle a Torreani que lo que piensa Ullono es el pensamiento de toda la gente del este. Fuerte abrazo a toda la mesa, abrazo. Ronald de la Tribu. Es de Ciudad del Este. No todos pensamos igual en el este, dice. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Dice dice el Dragoto, el problema es el entorno de las selecciones anteriores, no hay gente de vestuario. A Germán, sí o no. ¿Qué quiere decir eso? Lectura comprensiva. ¿Qué? Que no entiendo, decime vos cómo es. Usted sí entiende. En Universo Electrodomésticos estamos de aniversario y queremos festejarlo con vos. Es tu oportunidad de llevarte al mejor precio contado y si preferís en cuotas. Por este mes contamos con más descuentos que antes. Realiza tu compra al WhatsApp 01866320061. Universo Electrodomésticos. No tenía que venir esto de Rosato, acá está conferencia de liderazgo mía. ¿Dónde es lo que está Rosato? Métele pues. Sí. El jugador que no debe pasar a ser normalito hoy es Sosita, porque justamente está supliendo esa posición, está ocupando el puesto de que sería Almirón
el futuro Enzo González también, porque no Enciso, y bueno, y sabemos bien que los jugadores en la selección son en momentos en el cual están brillando en sus clubes. Hablando de Enzo, ayer esperaba su debut y no, se eliminó su equipo contra un equipo de segunda. Y ganaba 2-0. Ganaba 2-0, si bien es de segunda, pero estaba en los primeros lugares en la actualidad. Era como para que tenga algunos minutos Enzo, pero no hizo todos los cambios su entrenador y no debutó Enzo González, que estuvo en el banco ante el Ipswich, ¿puede ser? Ipswich Town, Contra y ahora ese juega equipo ante se eliminó. Manchester City. Ahora Manchester City. Comandante, vos diste siempre un dato primordial. Tata comenzó mal en la selección y después nos llevó al Mundial. ¿Y por qué Granero no puede comenzar de igual manera y después llevarnos al Mundial? Confío en Granero al igual que vos. Fuerte abrazo, Alberto Vera Jr., Ciudad del Este. Entendemos de fútbol y bastante, dice Alberto Vera Jr. contra Oscar Ullón y compañía. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Pero no hubiera dicho Carlos Torreán, yo me hago cargo, dijo. Que si vale solamente la electrónica, esto no lo hubiera dicho. No. Decime, decía. Bueno, que se vaya Carlos Torreán, ese ya le van a cobrar de, ¿se entendió? ¿Sabes que tus viajes con Movi Bueno te ayudan a ahorrar? Aprovecha que tenés 50% de reintegro en viajes pagados con tarjetas de crédito Bueno y 30% de reintegro con tarjetas de débito. Descarga la app Move, catastra tu tarjeta Bueno y listo. Nada mejor que viajar con seguridad y al mejor precio con Move y Bueno. Hernán Cafa, ídolo máximo de Bayoscue. Próximamente un monumento acá se Bayoscue para Hernán. Capo Hernán Cafa. Germán, gracias a todos, Ceballos. ¿Cómo te llamas? Un gran recuerdo tengo de ustedes. ¿Cómo te llamas? Hernán, pero soy Germán. No, tranquilo, se equivocó, hay que entender el espíritu, lo que quiso decir. Claro, y se acuerdan muy bien de nosotros. Recatá eso. El club que me abrió las puertas de Paraguay. ¿Será que no pueden ser más pesimistas? Y tienes razón el oyente. 4-0 por ahí nomás puede ser. La puta, qué pesado, qué plomazo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Tengo la espalda ancha, disculpame Darío. Tengo la espalda ancha. Trabajé ese año en FAL, ¿se entendió? ¿Verdad? Dice Carlos Torreani. ¿Con ese todo de vos lo dijo así? Sí, dice, verdad, dice. El jefe lee, me banco. Tengo espalda ancha, trabajé ese año en FAL, ¿se entendió? ¿Verdad? Dice así, y ahí está gritando ya. Fuerte ya, muy fuerte. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Cambio la pregunta, dice el arquitecto Dragoto, ¿es o no importante tener gente de vestuario en una selección? Germán, que fue jugador, de pregunta. Totalmente de acuerdo. ¿Será que no pueden ser más pesimistas? Y tienes razón el oyente. 4-0 por ahí nomás puede ser. La puta, qué pesado. Le cambié porque yo pensé otra cosa, güey. Víctor, porque Pacha quería, somos tu esperanza, métele. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Saludos a Dani Maciel, y después te voy a mostrar lo de Carlos Torrián. Hay muchos celos. Cesarito Rego, ¿qué dice? No, hoy no. Cesarito. ¿Qué dice que vos recibís Cesarito todos los días? Generalmente sí. Vos pensás que Cesarito nos va a escribir a cualquiera de nosotros antes que vos. Si no escribió acá, primero a vos. A Jorge le escribió. Pero se habrá equivocado, habrá puesto Víctor y salió Cesarito Rego, Infanto. Su último mensaje fue ayer, cuando estábamos hablando del tema del Panteón. Cesarito. Sí. ¿Cómo para vos cómo es? Pero él no tenía ilusión porque acá veo que me puso, vamos a comer 3 o 4 allá en Buenos Aires, me puso. Cesarito. O sea que está. Pesimista estaba entonces. La, ostenta un león. Chaco Boreal, himno entonar. Chaco Boreal. Empezamos ya rápido, ya empezamos. Ay, cantas mal. Sí, yo acepto, pero el sentido patriótico... No, eso es otra cosa, está haciendo populismo, ¿sabe qué? Yo te recomiendo que recites nomás. No, pero así se canta la marcha. Y vos no te animás a darle. No, parece que no entendés. Si Paraguay empata, vos no le podés bajar. Voy a... Parece que no entendés. Con Chaco Boleabo le da un... Te va al obelisco, te tomó una ahí. Bueno, listo. Vuelan las garzas en son de paz. Que la vida, o sea... Paz.
¿Cómo va a hablar así de la gente del este? Y de eso puedo hablar Cesarito. Y de eso puede hablar Cesarito del Panteón. ¿Qué eso tiene que ver? ¿Por qué le mencionó a Cesarito? ¿Es Carlos Torreani el que dijo? Sí, yo leí el mensaje de César, el último contacto que tuve. Cesarito, esto dijo Torreani, que es la gente de Ciudad del Este. Eso no dijo Cesarito. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Creo que le van a reventar a Carlos Torreani los detentos, sin ninguna duda. Andando mañana de declararte a Carte. ¿Cuánto te paga? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué dice? ¿Por otra vez? ¿Qué es lo que dice? No entiendo. Andando mañana de declararte a Carte. ¿Cuánto te paga? Por Horacio Cartes. ¿Cuánto me paga? Y andan a preguntarle a él. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Primero se piensa mal y después se piensa. Para Víctor, le puede acompañar con el tema y dejo grabado con piano, dice. Luis Cacabelos. Sí. Te quiere acompañar. Sí, espectacular. Y vos, Luis, no podés ahora hacer le llamás a Luis Cacabelo, ahora, toca el piano y canta a Víctor Villalba. Luis. Dos aborígenes. Sí. Puedo poner, a ver, Luisito. Ahora nos complicamos. Esperana, Ángel, llamarle. Le va a tocar el piano y va a cantar, ¿vos te animás? Sí, por supuesto. Una manera de decir. Sí. Y va a tratar Víctor Villalba. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el jueves 28 de septiembre, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. ¿Dónde estoy? No tengo piano. Gracias, Luis. Mejor. Yo tengo como el Cid campeador. Tranquilo. ¿Sabes qué mejor, Luisito? ¿Y dónde están? Estoy en mi escritorio, dice Luisito Cacabelo. ¿Y dónde están? Esto que envió Luis Cacabelo, ¿vio qué? Vivir enamorado. Me contó un pajarito. Ay, qué impresionante el que tiene un mensaje. Pero mirá la imagen del pajarito lo que es. Ahí está el mensaje. Él, en vivo, en directo. Dice, por ejemplo, Víctor, que no deje de cantar, dice. Que quiere mucho, ¿viste? Palabras bíblicas. Sí, palabras bíblicas. Pero muy bien, Luis, muchísimas gracias. Y mirá la imagen. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo. 0 kilómetros, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas. Usado, tasa del 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Mandan los perros contra Carlos Torreani. ¿Para qué, Pio Carlito? Por santa que lee. ¿Sabes cuántos miles de dólares se ganan en electrónica? Es un halago, no una ofensa. Seguro ese Torreani es algún hurrero planillero. Lee esto. Le mandan los perros. Segunda convención OMD, Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega a Paraguay. Grandes exponentes como Jorge Vidal, preparador físico, Selección Venezuela, Gustavo Piñeiro, entrenador arqueros con Gerardo Martino, Selecciones Argentina y México. Viernes 20 de octubre, Hotel del Yat y Golf Club Paraguayo. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. Vamos con el porcentaje. Pero no hay empate para ustedes. Hoy el comité ejecutivo... no, forma parte del campeonato. No se puede hacer excepción. Pensé que era otra. Si era Copa Paraguay, podría haber excepción. Pero este es porcentaje de primero. Bueno, porcentaje. Libertad Olimpia. Germán Cafa. $60-40. Libertad le gana Olimpia. Sí. Cada uno va a explicar las razones después. Porque regularización es clave. Francisco López. 50-50. No. Un flancito. Ahí está el flan. ¿El flan? Un flan. No, también se respeta. Todo se respeta. Niño Jorge. 60-40. Gana Libertad. Niño, vos, Víctor Villalba. 50-50.
Quiere decir que para vos Empate. ¿Para vos? Libertad. ¿Para vos? Empate. ¿Para vos? Libertad. Angelito Ortiz jugó en los dos equipos. Sí, exactamente. Entonces qué lindo sería preguntarle a Angelito Ortiz el que piensa en porcentaje del partido en cancha de Libertad que arranca a 19:30. Angelito, te pregunto a vos, Angelito, ¿Libertad Olimpia para vos? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Correcto. Chao. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país, Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000. Tupi.com.py, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú. Envío de pedido 100% gratis hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. 13.29. Mega Farming llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y mucho más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Hoy nuestro envió esta mañana José Solís, hoy cumple 37 años Benjamín Hawking Bruschetti, el mejor nadador paraguayo de la historia, dice. Sigue vigente. Así que mucha felicidad a Benjamín Hawking. Esto nos enviaba José Solís, mucha felicidad. Gran lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Residencial Quintas de Pacaraí 2 sobre Ruta Paraguay 2 a 3.000 metros del peaje y a 1.000 metros de Curuzú, Pablito. Lotes arbolados, transporte y acceso a la ruta en puerta, servicios básicos, cuotas desde 500.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683 o al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con Ernesto Rosato. Toma asiento. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Arturo, qué lindo estar acá. Piantao, no ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals. Es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco, azul, la, ostenta un león. Pues ¿a cuántos años de oficio tengo? Mamá querida. Y pienso igual. Sede Comité Olímpico Paraguayo. ¿Cómo están? Ernesto Rosato, Gerardo Tate Martino, Justo Villar, Javier Martín y Camilo Pérez, los conferencistas. Sí, señor. Este martes 3 de octubre, gracias Arturo por el espacio. Vamos a estar con estos líderes dando unas charlas presenciales. En el caso del Tata va a ser en vivo, pero desde Miami. Pero va a haber una cámara para que todos los que estén en el evento, en el lugar, van a poder preguntarle cosas, van a poder interactuar con él. Así que va a ser algo muy lindo, cómo se forma un líder, preparación versus talento, trabajo en equipo, la disciplina, bueno, todo lo que conlleva armar un liderazgo de un ser humano, no importa la disciplina. Y en el caso de Javier Martínez, yo creo que él ya traspasó el básquet, ya es. Así que la idea es darnos una mano, así que en Red UTS se venden las entradas y bueno, la idea es encontrarnos el martes 3 en este evento, ¿no? Y uno de los temas más difíciles son tomar decisiones. Exactamente. En cualquier actividad. En cualquier orden de la vida, sí. A veces decisiones que tenés que tomar, porque si no la vida se te pasa y digo, si no, a veces pasan ciertas circunstancias que esperamos que las condiciones sean idóneas para empezar algo. Yo digo siempre que empezar va a ser que las condiciones sean idóneas. No es fácil. Ernesto, ¿y en el Comité Olímpico Paraguayo a las 19 a 22? Sí, de 19 a 22 va a ser estas charlas motivacionales más que nada. Y nada, la idea es generar un poco el movimiento que necesitamos después de este problemita que tuve de familia, pero sí, bueno, estamos ahí para salir adelante y gracias por el apoyo. Sinceramente, a veces uno tiene que pasar por distintas circunstancias para darse cuenta o ver o cosechar lo que sembró en los años, ¿no?
Ernesto, ¿quién habla primero? ¿Esto es el orden? ¿Tata? ¿Villar? Javier Martino, no Camilo? necesariamente, no. O sea, quizás el orden sea quizás el dueño de casa primero, pero veremos. Pero se pueden apartar un poco por el tema de Gómez en Libertad cuando esté el Tata. Porque le van a preguntar. Y seguramente. Lo de Messi ya sabemos, pero como hay un paraguayo ahí que... Seguramente. Y también aclarar que el tema de Justo es él como deportista, como jugador de fútbol, no como dirigente, el tema de la charla de liderazgo, para que no se mezclen las cosas. A veces vos decís, muy bien cuando hablas de Horacio Carter, es hablar de la persona, es hablar de algo específico, no mezclar las cosas, ¿no? Así mismo. Están los cartistas y están los anticartistas. Yo hablo estrictamente de fútbol. Sí, estamos nosotros los que tratamos de ser consecuentes y buscando la verdad. Y bueno, Ernesto, que la gente aproveche, son 300.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, pero es un momento muy interesante porque los referentes van a estar. Sí. Justo ya lo está diciendo vos en la parte arquero, en la parte jugador. Sí. Venía del interior. Vos sabés que le decían a Almeida, ¿cómo que la pone por su estatura? Sí. ¿Cómo le van a leer a Ever Almeida? Él no tiene arquero, la estatura del arquero. Y algo que tiene Justo Villar que debe ser muy bien Germán Cafa. Potencia de pierna. Voy a usar una expresión de Luis Jasso. Es atajador. Sí. El famoso bajo los palos. Sí, y esa, muy buena. ¿verdad que es cierto? Pero debido a la potencia de pierna que él tenía. Sí, al hacer bajito, necesitaba tener potencia de pierna para poder volar y despegar. Despegaba muy bien del piso y también tenía una ubicación impresionante. Él leía. Él sabía leer lo que iba a hacer de alguna manera el delantero, ¿no? Entonces, Camilo Pérez, los Juegos de Sur, por ejemplo. Sí, los Juegos de Sur, y de pronto lo de Camilo es algo increíble, la capacidad de gestión que tiene, porque en julio de 2011, cuando toma el Comité Olímpico, era una desolación total, era todo monte, nada, no había nada. Y hoy en día es el parque olímpico más grande de América, uno de los más modernos, lo que ha logrado. Ahora hace poquito se inauguró el COP Arena. Así que por el lado de él, capacidad de gestión, por el lado de Japo Martínez, es un ídolo absoluto en la Argentina. En Argentina nunca contrataron jugadores de básquet que no sean yanquis, y él en regata es una hablar de Japo Martínez en regatas es decir el máximo ídolo que tuvo el club. Y por el lado del Tata, bueno, obviamente la gente sabe que es el único técnico que lo dirigió a Messi, el que más veces lo dirigió a Messi, la selección argentina, el Barcelona, ahora en el Inter de Miami. Gracias a Dani Maciel, porque tuvimos una charla previa, ¿verdad? Sí. Porque Dani me envía a mí el loco para mí, yo no quiero dar lectura. Dani Maciel. Un capo. No, porque dice que tendría que estar para hablar de disciplina y trabajo. Ok, sí. Pero es privado esto, ahí nomás. Gracias, Dani. Ahí nomás. Gracias, sí, algo sabes de disciplina y trabajo, ¿no? Gracias, no me mencionan nomás, Dani. Y bueno, Ernesto, gracias, querido Dani Maciel. ¿Qué más, Ernesto? Nada, es invitarlos a todos, repetimos, en Red UTS se venden las entradas, no quedan demasiadas, pero sería para mí personalmente y para mi familia sería un gran apoyo. Un gran apoyo. Es decir, con que compren una entrada ya para mí me pero lo que van a recibir en esta conferencia de liderazgo y el aporte mismo a lo personal hacia tu persona y familia por lo que lo que pasó contigo, no contigo. Sí, pasó, porque es la familia. Sí. Aunque no haya sido protagonista vos en la familia, y entonces el apoyo que necesita Ernesto Rosato, conferencia de liderazgo, Gerardo el Tata Martino, Justo Villar, Javier Martínez y Camilo Pérez. El temario, cómo se forma un líder, trabajo en equipo, el poder de la disciplina, el valor del esfuerzo, preparación versus talento y toma de decisiones. Las entradas en la red UTS. Exactamente. ¿Algo más, Ernesto Rosato? Nada más, agradecerte. Por favor. Sé que a vos no te gustan estas cosas, pero ¿qué es lo que no me gusta? Nada, que no te gusta que hablen de vos, pero agradecerte a vos personalmente por todo lo que me estás ayudando. Gracias. Lo que me has ayudado. Fuerza. Ernesto Rosato. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Operación Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-50, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos buscas. Tenemos la programación con el niño, con los compañeros, 13:37. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Dani Maciel. Arturo, buenas tardes. Saludo a todos los compañeros allá a la audiencia. Esperando información oficial desde Cerro Porteño. Jorge Morel entra a cirugía mañana por una fractura en la mano.
se optó por una conducta quirúrgica, según la información que me acaban de pasar. Esto es aparte de su lesión muscular, y esto lo dejaría fuera 3 a 4 semanas aproximadamente. Repito, y siempre esperando el comunicado médico oficial desde Cerro Porteño. Mañana entra en cirugía Jorge Morelli. Gracias, Dani, por la información y mucha fuerza a Morel. Gracias, Dani. Lo último. Gracias. Ahora ya es cirugía por otro tema. Sí, fractura en la mano. Justamente yo había averiguado por el tema que se había hablado, que era un desgarro que tenía él, de 3 milímetros, y que decían que 10 días. Y me dije, no puede ser, muy poco. Y justamente escribí con un médico especialista en eso y me dice que son de 3 a 4 semanas por el desgarro, y ahora hay que sumarle lo de la fractura. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Acceda a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta completa de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hoy 2 partidos en el marco del torneo local. Partido de regularización, Libertad Olimpia, 19:30. Antes Copa Paraguay, pero repasamos en segundos. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conocer los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. Y en el marco de Copa Paraguay, Cerro Porteño Meliano a las 17 en Villaliza. Hola a todos y en especial hola supercuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-20-25 para decir adiós cama vieja y hola Super Espuma, viví más despierto. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, hasta 50% de descuento en los productos de la marca Samsung. 80 sucursales, llamanos al 519-4000. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del 1340. país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. La hincha de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Mañana el juego Guaraní Guaireña, 19:30, igualmente Copa Paraguay. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, en ti la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPrint. Para mayor duración, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com, regalamos, regala bmyflores. Vamos al repaso de los partidos del fin de semana. Fecha 13, Trinidense General Caballero el viernes a las 19, local Trinidense. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Más de lo que se vendrá el fin de semana, el sábado, Tacuaré Nacional a las 19.
19. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sentí la potencia de manejar con Supra 95, la nafta campeona del Traschaco Rally. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Te esperamos en todas nuestras estaciones de servicio. Copetrol, vamos. Vení a Arimar y colocar a tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. El día domingo, Cerro Ameliano, así como juegan hoy por Copa Paraguay, ahora se van a enfrentar por el campeonato el domingo a las 18. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.250 millones en premios. El grandioso volvió con todo y en el poderoso tenemos un Audi Q2. 2.000 millones en ETC por Emoy. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Más del domingo, Libertad ante Guaraní, será en cancha de Libertad Guaraní el domingo 20:30. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Más de repaso de juegos. El lunes, 2 partidos. Luqueño-Guaireña. ¿Qué partido este? Luqueño-Guaireña el lunes, 18 horas. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en La Mareca, Petá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad de Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandares a 200 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Y Olimpia Resistencia el lunes a las 20:30. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacia Calidad Fapasa. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gana y alenta la Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas. Cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Vamos a repasar partidos de Copa Libertadores. Hoy Fluminense Inter, 20:30 horas. Fluminense Inter 20:30 en el Maracaná. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio.
servicios. Somos Energy Energía para el Paraguay que trabaja. Energy Energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios con libertad, seguridad y orgullo. Control Ostuar, ama como vos. Mañana, Copa Libertadores, Boca Palmeiras, 20-30 horas. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cementos Vallemí. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Sube Cerro ahora en su página oficial consideración sobre el análisis arbitral. Luego del informe oficial presentado por la Comisión de Árbitros, revisamos la jugada junto con asesores especializados y concluimos que el jugador Eduardo Brock no tuvo que ser expulsado. El árbitro debió mantener su decisión de amonestar con tarjeta amarilla al futbolista de Cerro. Lo llamativo del video al escuchar el editado que preparó Cerro, hasta la voz es similar al análisis de la Comisión de Árbitros. Por eso, escuchen. Cerro Porteño. Se observa una disputa entre un jugador del equipo rojo-azul y el jugador de camiseta celeste. El jugador rojo-azul realiza su avance hacia la disputa y dispone su pierna de forma a obstaculizar un posible despeje del jugador de celeste. Por la velocidad de ambos, la posibilidad de contacto se ve inminente e inevitable. El jugador de celeste llega primero al balón y consigue... En realidad es bastante largo, casi dura 3 minutos, pero solo quería poner el ejemplo que parece hasta algo de ironía en el video. Yo estoy de acuerdo, para mí tenía que ser amonestado, pero voy nomás al detalle de que hasta la forma de presentar sea similar en lo que publica la página oficial de Cerro Porteño. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tendremos también partido por la Conmebol Sudamericana a las 18 horas. Liga de Quito, Defensa y Justicia. Liga de Quito, Defensa y Justicia a las 18. Recordando que ayer se jugó el partido de Corinthians. Corinthians ante Fortaleza finalizó 1-1. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregá hielo, mezclás y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Televisores Smart HD Play de 32 pulgadas. Cuotas de 154.000 guaraníes. Con tarjetas de crédito 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Recordando hoy 2 partidos, Copa Paraguay, el juego de Cerro ante Ameliano y luego Libertad Olimpia. A las 17 el juego de Cerro y Libertad Olimpia 19:30. Recordando también lo de Morel, está con una lesión, pero sumado a eso va a ser intervenido. Tiene un desgarro de por sí, rotura fibrilar de 3 milímetros y tiene que ser operado de la mano. Así que en total va a estar fuera 1 mes. Sí, un mes o un poco más. Pésima noticia para Cerro. Justo que viene de ganar... en el caso de Brock, 2 partidos. Sí, 2 partidos suspendidos. Hoy juega Lucas Pero esto Quintana. es la fractura de la mano. ¿Fue de este último partido o ya lo tenía? Porque no se vio una jugada como para que... No. Solo que en el entrenamiento, entrenamiento. calculo que en el entrenamiento.
Sí, habría que ver qué pasó exactamente. Adam Vareiro, su buen momento, el fin de semana enfrenta a Huracán, el llamado ayer a la selección nacional, la última comunicación, lo último con Adam Vareiro. ¿Qué es de tu vida, Adam Vareiro? ¿Qué expectativas generan vos, Daniel Garnero? Ya te habrán preguntado, ya te preguntamos. Venís o venís en la lista de convocados, ¿qué sabes? No, la expectativa obviamente siempre lo mejor, siempre deseándole lo mejor a la selección. Obviamente creo que como jugador de fútbol y como paraguayo le deseo todo lo mejor porque quiero que la selección le vaya bien, que se merece vuelta a estar en los lugares donde tiene que estar nuestra selección. Y como jugador, bueno, expectativa, siempre trabajando para en algún día, si me toca estar ahí, a hacerlo de la mejor manera. Así que nada, esperando esa oportunidad y trabajando para conseguirlo. ¿Podés decirnos o no, tenés que guardar silencio? Juan Escobar nos decía, ¿ayer? Que le llamó Daniel Garnero. ¿A vos te llegó a llamar un componente del cuerpo técnico, Adán? No, todavía no tuve la oportunidad de hablar con el cuerpo técnico de la selección, pero sí ya me mandaron la lista de reserva también para la convocatoria, pero bueno, a esperar si me tienen ahí en cuenta para el listado final, buenísimo, estaré predispuesto para hacerlo mejor como siempre trato de hacerlo, pero si no, bueno, desde el lugar donde me toque seguir apoyando a la selección y desearle todo lo mejor. Claro, la lista reservada es una cosa y cuando habló con Juan Escobar era por lo que se había planteado como un conflicto, quedaba fuera de la selección, lo tuyo es otra cosa, si no te convocan no tiene nada que ver, sería con lo extra, pero con Juan Escobar se mucho del tema, por eso lo llamó Garnero. ¿Y vos qué querés, que te llama Adán? Y no, obviamente el deseo mío es un sueño, sería un sueño hecho realidad, trabajo para eso, me preparo para eso, sé que tengo que mantener el nivel que estoy manteniendo para estar en consideración, pero bueno, la verdad que no me quiero apresurar a las cosas, pero sería algo muy lindo y algo que me va a llenar mucho de felicidad para representar a mi país. Compañeros, ¿cuándo sería el último llamado de un integrante de APF, sea Villar o el propio Guillermo con la anterior? ¿Cuándo fue el último contacto directo fuera de alguna notificación por correo, como ahora, por ejemplo, para la lista de reserva? ¿Una llamada o un mensaje de WhatsApp? ¿Hace cuánto que no tenés de alguien del mundo APF albirroja? No, eso la verdad que bueno, hace bastante con Justo, como dije, hace poco me tocó hablar con Justo Villar después de la no convocatoria de esta última fecha FIFA, claro, diciéndome que siga insistiendo, que siga trabajando para ser tenido en cuenta en la consideración de los técnicos, pero más que eso no, pero bueno, sí, sé que, como siempre digo, es esperar nada más el momento a que llegue ese llamado o no, pero como jugador solamente me queda esperar y seguir trabajando. Adán, ¿eso lo que te preguntaba el niño, ¿es anterior a la salida Barros Echeloto o fue posterior cuando te llamó Justo Villar? No, Justo me llama después de que haya salido la lista de convocados de Guillermo Barros Echeloto, del profe Guillermo. Ay, no estabas vos, como dándote un estímulo. No, todavía. Un estímulo para vos. Sí, diciéndome que exactamente, como fue también compañero mío nacional, suelo hablar con él de vez en cuando, entonces me llamó para que no baje los brazos, seguramente se puso en mi lugar de que obviamente tenía muchas ganas de estar, pero bueno, no fue un llamado para decirme que siga insistiendo, que siga trabajando, que obviamente el trabajo y el sacrificio siempre consiguen sus frutos, así que nada, que no baje los brazos. Este fin de semana se juegan todos los clásicos del fútbol argentino y tienen el clásico ante Huracán, ustedes en San Lorenzo, Adam. Sí, así mismo, ahora este sábado tenemos un partido muy importante, el clásico, así que nada, esperemos hacerlo de la mejor manera y que obviamente San Lorenzo sale ganando. Encima Huracán viene, a la pregunta que te hizo el niño, Adán, Huracán viene bien, jugando muy bien, Sí, Huracán estaba en zona de descenso, ahora está de a poco saliendo con buenas actuaciones, pero bueno, nosotros tenemos un presente muy bueno, tenemos una localidad muy fuerte y así que vamos a tratar de hacerlo sentir este sábado en el clásico. Adán, lo mejor para vos, gracias por este tiempo, Adán, muy amable. No, Arturo, por favor, cuando gusten, un abrazo. Gracias, Adam Vareiro. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción,
Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 18 grados. 3 personas fueron rescatadas de las aguas del lago Itaipú en el lado brasileño a la altura de la región conocida como Tres Lagos en Foz de Iguazú, Brasil. Los afectados, que no contaban con chalecos de seguridad, iban a bordo de una embarcación entre 4 cuando se hundió de manera inesperada en la mañana de este miércoles, por lo que quedaron flotando en el cauce hídrico. Luego de rescatar a las personas y garantizar su seguridad en la zona, el equipo de la Fuerza Verde de la Policía Militar de Brasil desplegó un operativo para recuperar de las aguas los objetos y la embarcación. El canciller nacional Rubén Ramírez y el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Oldfield, encabezaron este miércoles una reunión que culminó con la firma de una nueva modificación de memorándum de entendimiento en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión. En su intervención, el embajador resaltó que con el acuerdo se ratifica el compromiso de Estados Unidos con Paraguay respecto a brindar las herramientas necesarias que contribuirán en el programa, que tiene como objetivo principal simplificar los procesos en Paraguay para la importación y exportación de bienes agrícolas. La Fiscalía cubana pidió condenas de más de 10 años de cárcel para 14 personas por protestar contra la dictadura. Las manifestaciones tuvieron lugar en agosto de 2022 en la localidad de Nuevitas. 11 hombres y 3 mujeres son los apuntados por La Habana, que los acusa de 6 delitos diferentes. Temperatura en Asunción 18 grados, humedad 69%, en Ciudad del Este 10.